No es raro escuchar que el movimiento obrero es cosa del pasado, que la clase obrera ya no lucha. Lo dicen con la soltura de quienes nunca han pisado un piquete, pero basta abrir los ojos. Las trabajadoras de escuelas infantiles de 0 a 3 años sosteniendo huelga indefinida, el profesorado de Madrid, Valencia o Cataluña diciendo basta, los riders de Globo organizándose frente a un gigante digital, los ferroviarios parando los trenes hace pocos meses, los trabajadores de la logística plantando cara en plataformas de distribución. La lucha existe, lo que falta es que se encuentre. La factura la pagamos quienes trabajamos y se paga con más dureza cuando esa lucha no se encuentra, cuando la lógica del diálogo social se impone sobre la de la movilización, cuando recuperar lo perdido en poder adquisitivo queda supeditado a no perturbar la estabilidad de un gobierno progresista con el que hay que seguir negociando mañana. Es una trampa conocida que tiene consecuencias muy concretas, convenios que consolidan pérdidas, acuerdos firmados sin que los trabajadores los respalden y conflictos que se desmovilizan antes de llegar a su destino. El resultado es un movimiento obrero que lucha, pero que lo hace de forma fragmentada, sector a sector, sin que esa energía se sume. Uno de los sectores donde esas tensiones se han vivido con mayor intensidad es el metal. Y hay un territorio que lleva décadas siendo escuela de lucha obrera, precisamente porque ha aprendido a confiar en sus propias fuerzas, la Bahía de Cádiz. En noviembre de 2021, las imágenes llegaron a todo el país. Barricadas, humo, cargas policiales, una tanqueta blindada rondando por las calles de Puerto Real junto a un colegio. El gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, ese que se llenaba la boca con diálogo, fue quien la mandó. En el verano de 2025, más de 25.000 trabajadores volvieron a parar. Las movilizaciones se saldaron con 25 detenidos y nuevas cargas. Pero la tradición de lucha tiene su precio, y ese precio lo están pagando de forma muy concreta Jesús Galván y Manuel Barber. Jesús y Manolo son soldadores con experiencia y formación. Llevan años sin poder trabajar en su tierra, no por falta de demanda. De hecho, nunca hubo tanta carga de trabajo en el metal gaditano como ahora. La razón es otra. Alguien decidió que su nombre debía figurar en una lista negra. Ese es el castigo que imponen los capitalistas por haber estado en primera línea de batalla. En abril de 2026, después de años de currículum sin respuesta y de denuncia ante la Inspección de Trabajo, treparon a una grúa de Navantia a San Fernando, 28 días a 25 metros de altura, a la intemperie, lejos de su familia. Lo curioso es que frente a ello, la subdelegada del gobierno anunció que investigaría cómo habían entrado. Lo más llamativo es que van a investigar cómo hemos entrado, pero no van a investigar por lo que estamos, por las listas negras, respondieron desde arriba Jesús y Manuel. Hoy hablamos con ellos dos, nos desplazamos a Cádiz para hablar con ellos dos, porque lo que está en juego no es solo su caso, es el derecho de toda una clase a organizarse sin que eso nos cueste el pan. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Consejo Obrero. Hoy estamos con dos invitados de lujo, con Jesús y Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos bien. Muy bien. Os voy a pedir que os acerquéis un poquillo también a los micros, porque estos lo pillan el audio por aquí. Así Aquí que eso, para está que lo bien, pilléis todo aquí bien. está bien. Yo creo que ahí está perfecto, ¿no? ¿Sí? ¿Por ahí bien? Aquí bien, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Lo primero, tenemos que agradecer a Amigas del Sur. Estamos hoy en Cádiz. Al sur. Amigas del Sur. Estamos hoy en Cádiz, ya veréis que es un poco un set distinto y tal, pero bueno, nos hemos acercado aquí para hablar con Jesús y Manuel. Y yo lo primero que os quería preguntar, lo comentábamos antes un poco entre bambalinas y demás, pero a nosotros lo que nos gusta en Consejo Obrero es también poner historia y vida a los trabajadores que luchan, ¿no? Y no solo a los trabajadores que luchan, sino a quien viven inevitablemente la explotación de este sistema muchas veces horrible, que lo hablaremos ahora con todo el tema de las listas negras y muchísimos temas que tenemos por delante. Porque también es interesante, os lo decía antes, que detrás de esa historia, detrás de esos números que salen en los grandes periódicos, en los grandes medios de accidentes laborales, de paro, etcétera, etcétera, hay personas detrás, personas con familia, personas que necesitan obviamente pan, que necesitan trabajo y un techo, ¿no? Entonces nosotros creemos que es muy importante que también se ponga voz y cara a esa gente, ¿no? Para que todo el mundo entienda que, bueno, que podemos volver a reconectarnos con lo que realmente somos, que al fin y al cabo es una misma clase trabajadora, ¿no? Entonces yo lo primero a preguntar un poco es sobre vuestra historia, ¿no? De
¿cómo entráis a trabajar al metal? ¿Con qué edad? ¿En qué momento? Y demás. Yo te puedo decir que yo entro a trabajar en el metal después de salir de la mili y bueno, buscar un oficio el cual, bueno, entré a hacer varios cursos antes que lo daba la Junta de Andalucía, el cual tú cobrabas algo de dinero y todo dando el curso. Y después, bueno, pues empiezo a trabajar en el metal, empieza uno como ayudante, después unos cursos que dieron Dragao bastante buenos, y allí en Dragao pues, conseguí homologarme de la 6R, de electrodo, y ahí empecé a trabajar en Dragao. Antes empecé en el 2012, pero en Dragao sería el 2012, perdón, el 2000, me he ido. En el 94. 1992 y en el 96 entré en Dragao. Ah, En Dragao. Ahí es cuando empiezo, se puede decir, a mi vida laboral ya por derecho en el metal. Porque tú, ¿a qué parte del metal te dedicas? Porque claro, el sector del metal al final es súper amplio y tal. ¿A qué oficio concretamente te dedicas tú más o en cuál estás más especializado? Nosotros especializados estamos en cuestión naval, cuestión de offshore y cuestión, por ejemplo, de puente también, módulos, grandes estructuras. ¿Y Pero se refiere a Manolo, al gremio del sector Soldador. No, sí, vale, soldador. Estupendo, sí, Vale, sí. vale. Claro, Todo es vale. que Cuando lo he dicho da que... por hecho, lo da Claro, por No, hecho. pero cuando he dicho que me homologo con la 6R, Ya, pero no, ¿quién es una entiende? soldadura, vale. Perdón. Siempre Soldador. pecamos siempre de lo mismo. A ver, que todo el mundo creemos sabe que cómo- todo es metal. Lo tú- tenemos aquí. ¿Y tú, tanto- Manuel, también eres soldador? Jesús, yo soy Jesús. Uy, coño. No te Os preocupes. cambio siempre. Sí, yo soy soldado. Yo comienzo en el 94 con 19 añitos. Sí. Comienzo en el gremio más precario y más penoso, que es el chorro, pintura, limpieza de buques. Y veo que eso para toda la vida no lo quiero. Entonces siempre me gustaba, ¿no? Porque mi padre, mis tíos siempre han trabajado en los astilleros y me gustaba, me molaba eso del soplete, la soldadura. Y hice un curso, al igual que todo, hice un curso, me homologué y después practicando a la hora del bocadillo. La jornada de 7 a 7, pues la hora de la comida, pues comía pronto, me dejaba un soldador la máquina preparada y después en el Tao, pues fuimos aprendiendo de aquellos profesionales que ahora nos toca a nosotros, si nos dejan trabajar, pues enseñar a las nuevas generaciones. Porque también eso me llama un poco la atención lo que decías de que tu familia también se había dedicado al sector del metal y tal, porque además en el sector del metal yo lo hablaba, recuerdo en la huelga de 2025 yo también estuve un poco por aquí y tal. También muchos compañeros me hablan de que ellos venían de una tradición familiar en la que todos se dedicaban al metal. ¿Es también vuestro caso? En plan que toda vuestra familia... En mi caso, mi abuelo trabajó en el metal, mi padre trabajó en astillero de Cádiz también, un tío mío también, otro tío, mucha gente, otro tío mío también, vamos, mucha gente, lógicamente, familia con tradición Sí. en el metal y la lucha obrera, lógicamente. Claro. Eso era de hecho lo siguiente que os quería preguntar, porque claro, o sea, usualmente yo quiero como huir también, yo creo que es interesante también un poco huir a la parte que, a la vez que reconocer, de también cierta mistificación, ¿no? De los trabajadores del metal, ¿no? Los grandes trabajadores del metal, porque ahora hablaremos de las condiciones de trabajo realmente que, bueno, que muchas veces cuando se pone la etiqueta de héroe y demás, pues tiene unas connotaciones peligrosas, ¿no? Porque muchas veces pasan por el aro, pues ciertas condiciones laborales que son bastante jodidas. Entonces yo también tenía como un poco de interés en conocer un poco cómo vosotros empezáis a pensar en el hecho de, hostia, igual tenemos que organizarnos, ¿no? Para conseguir esa... ¿Cuándo dais como ese primer paso a organizarnos, a organizaros sindicalmente o en el curro o donde sea? Ese primer paso lo damos nosotros después de estar trabajando con la empresa Moncobra. La empresa Moncobra se puede decir que reactiva los astilleros después de 5 años y entramos a trabajar en unas condiciones muy, muy precarias. Dentro de esos momentos hay un compañero que hay una defragación y se quema el 75% del cuerpo, hay otro compañero que le cae encima un tubo y le tienen que cortar las 2 piernas. Momentos que nosotros veíamos que entrábamos en una precariedad increíble porque ya no era que te bajaran los sueldos, te obligaran a tener un sueldo y no poder luchar por mejora de ese sueldo, ya eran derechos y a lo mejor teníamos cualquier tipo de accidente mínimo que fuera y teníamos que irnos a casa y a urgencia y decir que había sido un accidente doméstico. Hubo compañeros que
que tuvieron que jubilarse por ese accidente, que en teoría era una cosa muy sencilla, pero al final terminaba siendo una cosa bastante grave. Entonces vino después una obra a continuación, que era la obra de los Suezmas, el cual los empresarios decían que no había suficiente mano de obra aquí en la bahía de Cádiz, y nosotros lo que veíamos era que lo que intentaban era hacer muchos cursos, meter mucha juventud, y a los oficiales de primera que estábamos aquí, que había suficiente, intentar para poder equiparar, poder trabajar, equiparar esos salarios bajos y tener nosotros que tener unos salarios más precarios inclusive. Entonces, viendo que era mentira, porque había suficiente mano de obra, y de hecho se demostró porque se hicieron los barcos en tiempo y forma, decidimos organizarnos ahí. Decidimos. Y en tu caso, Jesús, ¿cuándo empiezas como a tener esa bombilla de empezar a organizarte? Bueno, a ver, en mi casa se ha vivido el sindicalismo. Mi padre fue represaliado en la dictadura franquista. Y bueno, eso estaba ahí. Sí que es verdad que tú no piensas en sindicalismo cuando eres niño, piensas en jugar, en divertirte. Pero una vez que yo comienzo mi vida laboral, veo la realidad de lo que me espera en un futuro. Pero claro, yo soy ayudante, que es lo que ocurre a los chavales hoy. Y tú tienes que formarte para tener un poco de defensa. Es decir, que si aquí no te dan, como a Manuel y a mí nos pasa, luego pues nos tendremos que ir, pero somos profesionales. El ayudante aquí se ve un poquito sin respaldo. Entonces yo comienzo a organizarnos con Manuel. Fue una publicación de Facebook, esta que dice que la patronal, una vez más, en un intento de mentalizar ya al trabajador que tiene que entrar por menos sueldo, pues aquí no hay profesionales suficientes, y el astillero de Puerto Real, que no se construía obra civil desde que lo multa la Comunidad Europea, se hace la obra civil con 4 Suezmas diciendo que los precios están muy abaratados. Es decir, para que nosotros entremos por la tira y nos exijamos lo nuestro. Sí. Entonces le puse a Manuel, lo que no hay es empresario que pague a los profesionales, porque yo en este caso venía de Asturias, otro compañero de Sudáfrica, otro de Alemania, y lanzamos un mensaje por WhatsApp a todos los conocidos del metal, y eso tuvo una connotación que nos vimos un poco abrumados, porque no estábamos acostumbrados cuando la primera convocatoria. No estábamos acostumbrados. Pues, ¿de qué año más o menos es? Eso en el 2016. 2016, vale. Se ha cumplido 10 años. 10 años, ahora se ha cumplido. El 7 de junio fue la primera concentración, que no sabíamos cómo iba a salir, pero hubo tal respuesta de 500 compañeros y compañeras que ya fue la primera vuelta de motor. Entonces ya decidimos que había que continuar. Manuel y yo encabezamos esas protestas y esas reivindicaciones, y sabíamos a lo que nos exponíamos. Bueno, porque yo a mí como que también me gustaría hablar en general de un poco del sector del metal en Cádiz, ¿no? Porque bueno, siempre se habla de que Andalucía es una tierra de paro, ¿no? En la que solo hay hostelería, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí en Cádiz concretamente hay un sector muy concreto, que es el de la industria del metal, con todo el tema de la industria naval. Es verdad que hay en más sitios, pero este es tal vez el más concentrado. A mí me gustaría también un poco saber cómo vivís vosotros dentro del sector del metal cuando trabajabais y demás, que luego hablaremos del por qué no estáis trabajando ahora, que yo creo que es como el nodo principal de este programa, ¿no? Pero cómo es el trabajo de un soldador, de un trabajador del metal, también para que quien nos vea entienda un poco a qué tipo de trabajo exponéis, porque antes hablábamos de accidentes laborales, etcétera, etcétera. O sea, que es una pregunta un poco amplia. Sí. Pero sí. Vamos, algo, lo digo yo un poquito, va a tener tú para meterte más. Un trabajador, el trabajo de un trabajador del metal, lo primero es las condiciones de que te dicen que tú tienes que trabajar y los horarios. Eso es lo primero. Cuando tú llegas y te coges la empresa, lo primero que te dice es que tú tienes que trabajar de 7 de la mañana a 7 de la tarde, o de 7 de la tarde a 7 de la mañana. El horario tuyo son 12 horas de lunes a viernes, con suerte. Y los sábados de 7 a 2, que eso se llama mediodía. Cuando estamos hablando que son 7 horas, se llama mediodía. Y eso es donde empieza el horario de trabajo, que es un horario, lógicamente, esclavista, lógicamente, cuando uno no tiene tiempo para nada. Y esas son las condiciones. Después, dentro de los tajos, son condiciones de lo que prima es la producción, no prima la seguridad. Hemos tenido un momento que con Moncobra,
hemos tenido momentos de un tajo que a lo mejor entraban 4 soldadores, meter a 20 soldadores por tal de terminarlo. Y meterse los 20 soldadores y por la noche terminar los 20 soldadores con los ojos reventados, porque de darse fogonazos unos a otros, eso te deja los ojos reventados. Y pues, cosas muy precarias como esta, el sitio donde te metes, donde tienen que meter extracción y no hay extracción la suficiente para sacar el humo que hay, termina contaminándote, a mí me pasa en varias ocasiones. Son trabajos precarios, muy peligrosos, trabajo cuando mueren los 2 compañeros que se le cae el portalón de popa encima de 4.000 toneladas, 4.000 kilos, 4 toneladas. Nosotros constantemente, estando trabajando, por tal de no parar la producción, un bloque lo pasan por encima de unos cuantos trabajadores, por tal de no parar la producción. Entonces, la precariedad en todos estos sentidos es muy fuerte. Lo que estamos hablando, por ejemplo, de los horarios, si tú no vas a trabajar, tú te vas un día a las 3, que echas tus 8 horas, y el día siguiente te está diciendo qué es lo que te ha pasado. Y si lo haces otra vez, estás en la calle. Esos son modos que han tenido aquí, lógicamente, para inculcar miedo al trabajador, para someter al trabajador constantemente. Ahora no lo pueden decir, pero aquí constantemente era que si tú no hacías una cosa, pues te decían, como tú hay 20 más en la puerta. Ahora no puedes decir porque no tienes esa mano de obra, se tienen que hoy. Pero eso era, lógicamente, constante. Bueno, no, ahora en verano las temperaturas que sufrimos y en espacios confinados, como este cuarto, y soldando debajo cubierta, echar la cubierta del barco, imagínate las temperaturas que cogemos constantemente. Ahí se puede freír un huevo frío. Constantemente, que si la calor, en invierno cuando llueve y hace viento, tiene que ser un viento bastante considerable para que te pare el trabajo. Y eso es otra, te para el trabajo y si tú estás por hora, te largan a casa y lo que te pagan son las 3 horas que tú has echado, y lo que supone a gente que vienen a 50 kilómetros al astillero, el gasto de gasoil, la comida, y ya cuando vas has perdido el día y no has ganado dinero. O llegan a un punto que incluso antes te dice, oye, mañana no se trabaja, no venga. Es decir, hay incumplimiento de todo tipo. Utilizar el móvil fuera, tú estás en el descanso y te llaman, oye, después tú entras a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana sales, o no te vayas que a las 9 tiene un curso de seguridad, que ha habido compañeros de la empresa Coaza, del presidente de la FENCA, Federación de Empresarios del Metal de Cádiz. Ese hombre que tiene esa empresa y es presidente de la Federación de Empresarios, se atreve a decirle, oye, no te vas después de 12 horas, vete a un curso, pero es que después tiene que ir a las 7 de la tarde a continuar, de gruista. En su vida una herramienta. Exacto, y de gruista, con la responsabilidad que conlleva. Es decir, los pintores y de lo mismo, están expuestos a gases y eso nadie lo contempla, no se está pagando el plus. Sí que es verdad que cada vez hemos ido a más. Sí. Conquistando un poco más de derechos desde que nace CTM. Ya los empresarios se están frenando un poco. Sí, pero date cuenta que no ha sido, no ha sido de la noche a la mañana. Llevamos 10 años de pico y pala. De pico y pala demostrando verdades y exponiéndote a irte fuera. Y eso es lo que ha despertado la conciencia en el compañero, que Manuel y yo, para dar una asamblea, nos quitamos o cuando la dábamos y estábamos adentro, te quita la pantalla el mandí y todavía oliendo a humo, coge el megáfono y organizamos un poco, que somos portavoces, no queremos representar a nadie. Lo que estaba diciendo también, sumar lo que dice Jesús, es que cuando hablamos del precio hora, es ilegal. Porque después tú coges una nómina de un trabajador y está perfectamente por el convenio. Está perfectamente. Son cosas ilegales que te hacen, el cual para la empresa ha intentado ahorrarse un dinero. Lógicamente, como te está diciendo Jesús, de estar día malo, pues vete para casa y no cobras un duro ese día. Y también, aparte, el convenio aquí siempre ha sido un copy-pega y nunca ha pasado nada. Ha sido un copy-pega. Y ahora mismo, por ejemplo, en verano tenemos nosotros las jornadas reducidas. Sí. Las jornadas reducidas, ni los mismos empresarios sabían que estaban dentro del convenio. Lo que te quiere decir que los trabajadores no tenían ni idea. Es una cosa que nosotros hemos sacado
ahí a la palestra y la hemos denunciado muchas veces, se lo hemos explicado a los trabajadores y bueno, pues los trabajadores ya hoy en día es una cosa que también se está consiguiendo de que tenga su efecto y que las empresas pues respeten esa jornada reducida, porque lo que hablamos, hace unas calores que cada vez son mucho más dura la calor, que es que hay que darle una vuelta a esa ley de la jornada reducida porque no la entendemos, porque en este caso, por ejemplo, la jornada reducida es por las fuertes calores como estamos hablando, pero sin embargo, si el empresario paga la hora extra de esa jornada reducida, se puede quedar el trabajador trabajando. No tiene lógica ninguna, pero bueno, hay que seguir peleándola, pero por lo menos eso ya se está cumpliendo también. Como te digo que antes era un copy-pega y ni lo sabían. Y hablabais un poco eso también de todo el proceso de lucha, que esto no es algo nuevo, sino que lleva 10 años luchándose y demás. Supongo que también muchos más, ¿no? Pero a lo mejor los más recientes. Yo quería retrotraerme a ese 2016, a cuando vosotros empezáis dentro del movimiento sindical, a organizaros y demás. Y hablar un poco de cómo ha sido la historia, ¿no? Cómo hemos llegado hasta donde estamos, también por esas conquistas que mencionabais y demás. ¿Cómo fueron esas movilizaciones del 2016? Porque una de las cosas que yo creo que son más características, al menos de ciertos sectores, particularmente del sector metal, que todavía mantiene cierta tradición de lucha muy arraigada como era la lucha obrera en los 80, en los 70, etcétera, etcétera, con todo el tema de las asambleas, etcétera, etcétera, y la participación de las bases. Pero bueno, por empezar por algún lado, ¿cómo fue ese 2016 a nivel de movilización, a nivel de organización y demás? Yo me gustaría arrancar aquí eso, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo que para mí es muy llamativo. Se puede decir que durante 30 o 40 años Comisiones Obreras y UGT llegaron a un momento en que se consigue unos derechos bastante respetables para los trabajadores, pero dejan totalmente la lucha obrera. Dejan las asambleas, dejan de organizar a los trabajadores. Cuando nosotros arrancamos en el 2016, nosotros había trabajadores que decíamos, compañeros, vamos a dar una asamblea. Y había compañeros que nos preguntaban, ¿eso qué es lo que es? Ya, eso te dice eso solo te dice lo que la desorganización que tiene la clase trabajadora. Te dice, para nosotros fue bastante duro arrancar, la gente tenía ganas de lucha, lógicamente, pero para nosotros fue bastante duro arrancar porque ahora organiza tú a los trabajadores, empieza desde cero prácticamente. Primero que los trabajadores empiecen a creer en la lucha obrera, empieza a creer en un sindicato, porque no creen en Comisiones Obreras y UGT, empiecen a creer, y lógicamente, bueno, ya con el tiempo, lógicamente, que nosotros demostrando de que hemos sido dos trabajadores honrados haciendo un sindicalismo, pues los trabajadores han empezado a confiar en ese sindicalismo que estamos haciendo nosotros. Y ha habido movimientos que hemos hecho, nosotros hemos enseñado a los trabajadores que, bueno, la huelga que hicimos nosotros la primera huelga que se hizo, que fue en contra de Comisiones Obreras, en contra de UGT, en contra de las direcciones, fue cuando se cayó el portalón de popa como comentaba antes. Ese portalón de popa, eso fue un viernes, un 18 de mayo de 2018, fue eso. Y el presidente del comité de Navantia, que no fue dentro de Navantia, que fue un taller colindante a Navantia, pero nosotros sabíamos que iba a haber muerte, el presidente del comité dijo que sea un minuto de silencio, pero que sea un minuto de verdad, y bordea los tajos. Nosotros dijimos, ¿qué tajo te refieres? Esto no puede ser. Total, que ese día conseguimos que se cortara la producción, y al lunes siguiente, como era un viernes, al lunes siguiente íbamos y cogimos nosotros, paramos los tornos, hicimos una asamblea y se votó a mano alzada que ese día se iba a hacer de luto concretamente para la muerte de los dos compañeros, y también se votó que íbamos a hacer un día de huelga que fue el 13 de junio, si no me equivoco, el 13 de junio, y bueno, esa huelga fue ya nosotros estábamos trabajando con la Culma en ese momento y nos despide la Culma, porque antes de nos había dicho la Culma que tenía con nosotros hasta finales de año, que teníamos nosotros que no nos fuéramos. Te he dicho que ha muerto el 18 de mayo, el 21 de mayo paramos la puerta y el 25 nos despide. El 25 de mayo del tirón nos despide, y que había bajado la faena de repente había bajado la faena. Y lógicamente ahí también tuvimos que coger en esa huelga, y Comisiones Obreras, UGT, la dirección de Navantia, diciendo de que no era una huelga legal, tuvimos que ir con toda la documentación y a bocinazo en los tornos de astilleros, compañeros, la huelga es legal, aquí está la documentación. Y al final fue un éxito ese día de huelga, hubo una buena manifestación, se hizo una buena asamblea en la Plaza de Jesús de Puerto Real, y
Y al final, bueno, pues esos tipos de luchas y hemos ido organizando los trabajadores poquito a poco. Bueno, y los trabajadores volver a creer en el sindicalismo, volver a creer porque los trabajadores no quieren sindicalismo, pero el sindicalismo tiene las herramientas suficientes para que poder combatir el incumplimiento de los empresarios. Sí, sí, que al final como que se ha perdido cierta línea, ¿no? Cierta línea de continuidad que había en esa competitividad obrera también en los astilleros, en el sector del metal, como que habéis empezado a recuperarla a partir de 2016, entiendo, ¿no? Yo quería comentar, para ordenar un poquito, cuando empezamos no éramos sindicatos, cuando empezamos éramos un grupo indignado de trabajadores hastiados de la situación que vivíamos. Entonces, nosotros, ante los incumplimientos sistemáticos de la patronal y la mirada a otro lado de los sindicatos, pues dijimos que ¿esto qué pasa? Yo recuerdo los primeros momentos como mucha ilusión de ver ya compañeros que queríamos organizarnos. Éramos un embrión, no sabíamos. Sí teníamos mucha rabia, teníamos compañeros como el amigo Fa, que llevaba años en comisiones y se salió, como muchos otros que veían cómo se iban girando hacia el empresario en vez de hacia el trabajador. Y claro, fuimos creciendo, pero yo lo recuerdo con mucha ilusión, los compañeros con mucho ánimo, como diciendo que yo se estáis atreviendo. Sí, muchos tenemos golpes fuerza, también, verdad, que yo que valiente soy, que a nosotros no nos alimentaba eso, nos alimentaba el cómo continuamos a pesar de los palos que nos ponían en la rueda, como dice UGT. La primera convocatoria, la segunda ya mandó a su esbirro a ver quién era Manuel y yo, a ver si estábamos buscando, Manuel y yo y otros tantos, ¿no? A ver si estábamos buscando un protagonismo para un puesto de trabajo, como hacen ellos. Nosotros no, al revés, lo que buscamos fue el exilio. Claro. El exilio, no ver a tus hijos, eso es lo que buscamos, pero con mucha ilusión. Y ya después vino la fatídica muerte de los dos compañeros. Un accidente que se podía haber evitado porque desde el 2016 al 2018 que ocurre lo veníamos advirtiendo, como te explicaba Manuel. Un electricista con el 70% quemado, con una deflagración, un pintor que se le cae un tubo rodando y le aplasta como una plastilina, un rodillo, vamos. Las piernas las tienen que amputar, y infinidad de accidentes que te entra una mota en el ojo y te dicen que vayas, y en fin. Había muerto también ya después. En 2018, cuando vemos una represión clara, no podemos hacer nada porque estábamos en la calle. Se creían ellos que nos iban a parar y todo lo contrario, sin trabajar y tiempos para organizarnos. Esa huelga, Manuel y yo mirábamos hacia atrás y decíamos que no para la gente. Es que si no llegan a parar por eso, 2 muertes, pues yo por lo menos digo que aquí la gente no tiene ni humanidad ya. Nosotros hemos tenido la virtud, que yo creo que es una virtud, que cuando nosotros han ido a represaliarnos, nosotros no hemos revuelto y hemos atacado. Nosotros no nos hemos dicho a que ver, que no vamos a poder trabajar, no, al revés, nosotros hemos contraatacado. Que nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos, porque uno de los motivos que nosotros a ellos no lo vemos más grande que nosotros. Pues nosotros, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Pues lo que estamos pidiendo es lo que está firmado en un convenio. Y como estamos pidiendo eso, a nosotros nos tachan de conflictivos. ¿Quién es el conflictivo? ¿Yo que te pido que tú cumplas lo que tú has firmado o tú que no lo cumples? Sí. Entonces, y que permite que un trabajador muera aplastado. Dos trabajadores mueran aplastados. Después de eso pues ha habido más muertos, ha habido tres muertos más, que sepamos, porque hay veces muchos accidentes que lo ocultan, que lo esconden. Nosotros en un accidente que ocurrió en Navantia, que no lo sacaron porque le dio una descarga de 450 voltios a un compañero, le salió entró por aquí, le salió por la cabeza, lo tuvieron que reanimar los compañeros, lo salvaron por eso, por la que da secuela. Eso lo tenía Navantia, lo intentó callar y no salió a los medios de comunicación como tendría que haber salido, pero nosotros pusimos un artículo en nuestras páginas, un artículo que ponía simplemente una nota, ¿no? Que ponía: el silencio de este accidente es el preludio del siguiente. Poníamos, porque lógicamente si pasa un accidente y tú te callas, ahí no ha pasado nada.
Ya. Prácticamente está colaborando en que haya un nuevo accidente y a lo mejor puede ser más grave y puede ser podemos lamentar la muerte de un compañero. Sí. Y lógicamente para intentar frenar las cosas pues hay que denunciarlas y hay que decir lo que sucede. Porque cuando hay un accidente no sucede porque hay que mala suerte, no. Sucede porque hay cosas que se están haciendo malamente encadenadas y termina pues sucediendo un accidente y la gravedad puede ser bastante seria. Y que ahí, claro, lo interesante es que hablabais un poco de ese compañerismo que al final hay, que yo creo que también es relativamente inevitable con el propio trabajo que tenéis, ¿no? Porque al final yo recuerdo que lo hablaba con un compañero vuestro, no sé si era de CTM o bueno, un compañero que estaba allá en la huelga del 25, que me decía, yo es que ayer salvé la vida a un chaval aprendiz. Porque iba a ser apisionado y yo fui corriendo y le metí al botón de emergencia y gracias a que le metí en el último segundo no murió apisionado. Y es que inevitablemente también estás en esas condiciones que te genera una sensación de compañerismo. Y eso lo quería ligar con otra cosa que también vosotros he visto que lo comentáis mucho en los comunicados y tal, que creo que es muy interesante, que es la cuestión de que, por ejemplo, cuando vosotros establecéis ciertas críticas a las cúpulas sindicales y a los grandes sindicatos, vosotros sí apeláis directamente a las bases sindicales, ¿no? Con cierto respeto a esos trabajadores que han elegido sindicarse por una cosa o por otra en un sindicato, pero que bueno, que sus cúpulas pues están en la situación en la que están, ¿no? Y que firman lo que están. Y también me llama mucho la atención porque lo comentábamos antes un poco fuera, ¿no? O sea, yo en mi caso personal, por ejemplo, estaba en comisiones cuando estuve trabajando en Primas porque tenía unos compañeros que eran la leche, aunque había otra gente obviamente en las cúpulas con las que no me llevaba muy bien, y en otros casos está en CGT porque también he considerado que mis compañeros ahí eran lo válido y el lugar real donde yo podía ejercer una intervención y luchar junto a mis compañeros, ¿no? Que no sé también un poco cómo veis eso en el contacto con los propios compañeros, a nivel ya no de sindicatos, sino también como trabajadores, ¿no? En la asamblea, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que hay gente de base que son muy válidas en comisiones obreras y UGT. No entendemos por qué siguen afiliadas a esto y se presentan en los comités con estos sindicatos, porque vemos que al final las cúpulas de estos sindicatos pues terminan traicionando a los trabajadores y ya es una forma de proceder de estos dos sindicatos. En ese sentido, nosotros simplemente que cada vez que tenemos una asamblea nosotros lo que promovemos a los trabajadores es que para que haya otro sindicato puesto ahí en la mesa del convenio, es importante también que se le dé esa fuerza a ese sindicato porque nosotros una cosa que tenemos buena, que con la huelga del metal esta última de 2025, la de 2021, nosotros no nos pusimos al frente, ni quisimos ponernos al frente, ni quisimos ponernos a encabezar nada porque hubiera sido un patinazo. Hubiera sido un patinazo porque los trabajadores en ese momento estaban bastante revelados y estaban haciendo un trabajo perfecto. No hacía falta tampoco, estaban haciendo un trabajo, no estaban muy bien organizados, pero ¿qué es lo que sucedió en el 2025? En el 2025, el trabajo tan bueno que hemos hecho durante todos estos años, los mismos trabajadores nos han dicho que ponerse al frente y organizar ustedes toda la lucha. Ten cuenta de que es histórico lo que ha sucedido aquí también. Es la primera vez que los trabajadores en una asamblea han tirado para atrás un primer acuerdo de convenio del metal. Eso nunca sucedió, nunca se pudo organizar al margen totalmente de comisiones obreras y UGT, porque cuando lo tiran para atrás es una asamblea que hacemos nosotros en la puerta de astillero, y los trabajadores votan en consecuencia, le explicamos lo que van a firmar, lo que están vendiendo, lo que van a firmar. Y con eso nada más, al final UGT se echó para atrás. Al final se echó para atrás. Sí, pero bueno, el segundo lo firma, que no estamos tampoco de acuerdo, y de hecho, el segundo lo firma, que me adelanto a lo mejor las preguntas que tú tengas que hacer. No, aquí no hay orden, no te preocupes. El presidente de la FENCA, Federación de Empresarios del Metal de la Bahía de Cádiz, en una entrevista, él reconoce que este convenio que se ha firmado, en un momento de carga histórica en la Bahía de Cádiz, que es cuando tenemos que recuperar los derechos, él reconoce de que este convenio para los empresarios es mejor que el convenio de 2021. Con que ya eso, ya no hay, ya no hay que decir más nada. Ya todo lo que nosotros estábamos diciendo de que estaba sucediendo, de que había que pelearlo, todo eso, y que UET no estaba traicionando y Comisiones Obreras no firma, pero se pone de perfil, es otra traición. Es lo que todo esto es otro sitio que dice Muñoz, nos da la razón en todo lo que nosotros estábamos denunciando, en todo. Y en ese proceso, en ese intermedio, hablabas de la huelga del 21 y demás.
Entonces, ese proceso de 2016 hasta el 21, ¿qué hubo ahí entre medias? O sea, ¿hubo un proceso también de poco a poco disconcienciando a trabajadores, de procesos asamblearios y tal? ¿O algún hito entre medias que...? Sí, había uno. Hubo uno que fue la antesala. Primera huelga la hicimos como colectivo de trabajadores del metal, y ya esta segunda, que tampoco salió a la luz. Ahí éramos ya sindicatos. Espérate, La primera huelga. Manuel, ya me ha hablado. Vale, yo te digo. Introduciendo, ¿no? En 2020 ya éramos sindicatos. Eso es. Pero espérate, que él ya está en mi mente. Espérate, que todavía no me ha hablado. Entonces, éramos colectivos. Y entonces en 2020, que fue la antesala del 2021, ahí hicimos una huelga que más meritoria que estas dos últimas. O sea, el COVID y demás. Tú no la claro. conoces, ¿a que no? No, No sabes. no. Pues fue mucho más meritoria. ¿Por qué? Porque un sindicato acabado de nacer como sindicato en una pandemia somos capaces, no nosotros, sino con el trabajo de hormiguita previo desde el 2016, 2019 ya nos represalian porque entramos con una empresa que ya me detengo y te explico cómo conseguimos entrar. Importante explicar. Entonces, viene un empresario de fuera que no nos conoce, ya en la Bahía no nos daban trabajo desde el 2016, en 2019 viene una empresa de Bilbao, Nervión, y esa no nos conoce, damos los currículums a través del encargado de ellos que iban a entrar, que era compañero nuestro, y hacemos las homologaciones, que son las pruebas de acceso para que vea la cualificación nuestra. Hacemos las homologaciones, hacemos el certificado médico, y cuando, en este caso, me llaman a mí primero, voy a entrar a los tornos y Navantia se hace eco quién era y no me dejan entrar. Me dicen que faltaba un papel de mi subcontrata. Todo eso era porque en 2018 fue un éxito. Entonces ya nos marcaron. No entro y nos llevamos un mes trazando estrategias, llamando... Hasta que la misma María Jesús Montero, que él entonces ya era ministra de Hacienda, hace una llamada a Navantia, que es empresa del Estado, ya vamos a ir señalando a los culpables de todo esto. Y lo pagamos todo, Esos astilleros lo pagamos todos los españoles. Pues ahí ya me dejan entrar, pero ¿qué pasa? Que ya la subcontrata se da cuenta quién soy yo y no me deja entrar. A la semana entraba Manolo, creíamos que lo iban a frenar, y en un intento de dividirnos dejan entrar a Manolo y a mí me dejan fuera. Hasta el 10 de septiembre que logré entrar. Entro. Nos llevamos un año. Y en ese año ya teníamos las bases, los estatutos del sindicato, que también os los queremos decir. Primordial, que el delegado que se presente con nosotros, si lo vemos una hora en aprovechamiento personal de su tiempo sindical, queda expulsado. Segundo, no queremos subvenciones del Estado. No queremos quien nos exprime, no queremos ni verlo. Queremos enfrentarnos a él. Y otro, para mí son los dos pilares de nuestro sindicato. La afiliación y subvenciones de la base, fuera. sí, claro. Y el que sea un corrupto de nuestro Nosotros sindicato. no queremos que este sindicato se convierta al final en Comisión Obrera y UGT. Sí. Lo que queremos es que este sindicato tenga unos pilares fuertes para que sea una cosa que siga combatiendo. El que se acerque a CTM tiene que combatir. Aquí no va a venir uno para coger sus horas sindicales y pasearse por Cádiz. Sí, efectivamente. Entonces logramos entrar por eso, y cuando estamos dentro viene la pandemia, que a Manuel y a mí, antes de la pandemia, nos van a llevar de formador a Taiwán para enseñarle a los taiwaneses a soldar los injertos de las plataformas eólicas. Viene la pandemia, se colapsan los aeropuertos, nos vamos. De ahí seguimos trabajando hasta agosto, que viene ya en octubre, nos dicen que cae la faena, empezamos una serie de asambleas, que nadie ha dado una asamblea sin respaldo. No es que seamos más valientes ni más revolucionarios que nadie, pero éramos muy conscientes de dónde pisábamos y qué se nos venía encima. Entonces damos una serie de asambleas en la misma dirección, dentro, la hora del bocadillo. Continuamos las movilizaciones. Llega un punto que la movilización tenía que saltar por algún lado. Nos vamos al Puente Carranza,
No. Antes del puente Carranza está la conversación. Con Rosado. No, Antes. pero quería contar, bueno, si quiere lo cuento, pero bueno, que son detalles que nos hace ganar el juicio. Y el jefe de obra nos llama, oye, me ha llamado la dirección de Navantia, que está bien apuntarlo, la dirección de Navantia llama a la dirección de nuestra subcontrata, que hay 2 trabajadores Nervión. dentro del astillero que Dando están dando asamblea. asamblea y esto hay que frenarlo. Nos llama el jefe de obra, que a ningún soldador llama, nos llama y grabamos 2 esa horas. conversación. 2 Que horas, de, 2 horas de conversación. nos hace ganar el juicio. A primera instancia en Cádiz no, en segunda con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí. ¿Qué ocurre? Llega agosto, se corta la carretera y nosotros estamos de noche, damos la asamblea por la mañana cuando salimos. El 13 de agosto. El 13 de agosto y el mismo 13 de agosto que entrábamos a las 7 de la 14. tarde teníamos ya el despido. 14. Todo eso lo teníamos recogido. ¿Qué ocurre? Que al lunes siguiente damos una asamblea, explicamos el porqué, la gente lo sabía, explicábamos el porqué y decidimos, Manuel y yo, sin más propuesta que esa, que asentarnos y acampar en los aparcamientos. Y los compañeros, viéndolo tal injusticia, dice que no entra nadie hasta que no entréis vosotros dos. Y lo que es más, a tiro de piedra, al otro lado de la bahía, en San Fernando, también paran con carga de trabajo, ¿eh? Paran también. Se pegó 7 días los 2 astilleros sin producir. Los teníamos de cabeza. Nosotros terminamos fatal, por lo menos yo del coco, porque eso era una lucha insoportable en pleno agosto, acampados en asfalto, la gente no te dejaban dormir, 4 asambleas diarias en cada turno. Fue una locura. 2 astilleros. Pero esa fue la antesala para que el 2021 2021 despertara salió. la conciencia y lo que Claro. te explica Manuel, que ahí no encabezamos nada, porque por el exilio y la represalia nuestra estábamos esta vez en Escocia y volvimos a Almería. Y cada miembro de CTM en un punto distinto. Es decir, que fue la antesala Es 2020. que la huelga que te está diciendo Jesús, que era en el 2020, Sí. cuando interviene Comisiones Obreras y UGT, es para reventarla, para cargarse un movimiento obrero. Claro. Que fue lamentable, que para eso actúan estos sindicatos, no actúan para otra cosa. Porque ellos ellos estaban de acuerdo con nuestras reivindicaciones, pero no estaban de acuerdo con nuestra forma. Dicen ellos. Lo lamentable es que si tú tú estás de acuerdo con nuestras reivindicaciones, si tú revientas la huelga como la reventaste, por lo menos actúa Una y alternativa, arregla sí. la situación. Sí, sí. A Pero es vuestra que no, forma. a vuestra forma, como ustedes la entendáis, que se debe hacer, pero es que no hizo nada, simplemente reventó, siguió andando los astilleros después de una semana, que entró en ellos para reventarla, y nada, y no se arregló nada. No se arregló y se cumplió lo que decíamos. Claro, y al final después 3 años sin un hierro dentro Claro. de ese astillero. Nosotros veníamos denunciando y el tiempo nos dio la razón. Nosotros estábamos haciendo la asamblea porque nos quedábamos sin carga de trabajo. Y en el norte había un montón de cargas de trabajo y nosotros lo que estábamos pidiendo es que viniera Sí, se por lo repartiese menos la para carga de aguantar trabajo. los puestos de trabajo que estaban ahí. Claro. Pues después de eso los astilleros, como te dice Jesús, de hecho hay un vídeo por ahí de Margarita Forné, presidenta del comité, denunciando que no había ninguna chapa, que no se escuchaba nada, 3 años enteros los astilleros sin una plancha. Sin una plancha. No, el tiempo, lógicamente, en estos movimientos nos dio totalmente la razón. Claro. Y de ahí, claro, llegáis a 2021, ya con Ahí con toda la rabia acumulada y demás. Exacto. Y precisamente en 2021, porque antes comentaba Manuel que claro, que 2021 salió muy bien, ¿no? Que los trabajadores iban prácticamente directos. ¿Cómo fue también un poco ese aprendizaje? Bueno, quiero decir, perfecto. Bien, no, Nunca salió perfecto, los ¿no? trabajadores Pero con que muchas había- ganas. sí, El problema era que no estábamos bien el organizados. nivel de organización. El ¿no? problema Sí. era que ahí no dejaban los trabajadores que se metieran ningún colectivo, ningún sindicato a intentar organizar un poquito el tema, porque la verdad que no estábamos organizados. Claro. Es la verdad. Al final damos una huelga muy digna, Sí. damos una lucha muy digna, pero al final nos terminan metiendo comisiones obreras y OT para adentro como ovejas para adentro y al final, al día siguiente, se está volviendo a incumplir los convenios. Sí, sí. Y al final, pues nosotros lo que pedimos es, lo principal es que se cumpla, sea bueno, sea mejor, sea peor, que se cumpla. Sí, sí, sí. Pero cosas que no hacen, que miran para otro lado. Yo quería hacer un análisis del 2021. El 2021 tiene un acondicionante que marca mucho y es la antesala del 2020 y se le suma que esta vez el trabajador se ve respaldado porque es una huelga convocada legal. Sí, sí. Es decir, nosotros la hacíamos legales, Sí, pero ya reconocía por el todo. claro, metían toda la artillería pesada de comisiones de UGT
y de sus amigos los medios y los empresarios. Sí. Entonces acababan pronto con lo nuestro, aparte de una huelga indefinida, fue algo Sí, muy, bueno, acabó muy el gobierno fuerte. supuestamente progresista metiendo tanquetas. Claro, Que pero ahora se ya habla siempre de los tanquetas. trabajadores iban con la rabia, pero entre paréntesis, con esa rabia legal, que venga, que es comisiones y UGT. Que sorprende muchas veces porque cuando actúan de una manera, al final no actúan de buena manera. Ellos actúan metiendo una tanqueta para desmovilizar a los trabajadores y al final lo que estaba dando una publicidad de puta madre a una lucha obrera. Lo que estaba. Y lo que nosotros lo que hemos hecho es pues darle la vuelta y utilizarlo para darle esa visión necesaria. Aparte que no hacía falta, yo creo que nosotros fuimos a dar charla a Madrid y la gente nos decía a nosotros de que se levantaban por la mañana, iba a ver los medios de comunicación, las televisiones, el telediario, para ver qué éramos nosotros capaces de hacer, porque estábamos dando una lucha histórica y se estaba dando... Yo, los trabajadores, yo me acuerdo de hablar con los trabajadores, esto al final no valió para nada, esto no sé cuánto, y digo, yo no sabía el calado que tiene esto, tío. No sabía, primero, antes que nada, que los empresarios vean que tú no eres un cordero, tío, y vean que tú tienes dientes y uñas, tío, y que tú eres capaz de levantarte. Eso es lo primero, tío. Y después que nosotros, tanto la huelga 2021, tanto la huelga 2025, tanto la huelga, lo que hemos estado, el tiempo que hemos subido la grúa, lo que hemos visto es que crea conciencia. Sí. Y eso es lo principal, crea conciencia, porque nuestro objetivo es no ser el primer sindicato Quincadi ni nada. Nuestro objetivo es crear conciencia. Y ese es nuestro objetivo, que intentar organizar a los trabajadores, intentar que los trabajadores peleen por sus derechos, intentar... Eso para nosotros es la punta de lanza para nosotros. Y ahí, claro, llegamos de 2021, todo este proceso, y llega 2025, ¿no? 2025 es que yo además estuve también por aquí viendo un poco la situación y demás, que vinimos con algunos camaradas y demás. Yo también me gustaría saber un poco qué lectura sacáis de esas huelgas de 2025. Si creéis que también se aprendió de algunas cosas de 2021. Antes lo mencionabais por encima, pero para desarrollarlo un poco. Pues la huelga de 2025, lo que más aprendimos, lo que más nos gustó en este caso, que bueno, que ya los trabajadores que nos ponían ya al frente de intentar organizar un poquito la lucha. Los trabajadores a nosotros nos sorprendió después de 2021, como te comento, de que algunos dijeron que esto no valía para nada. Nos sorprendió de que salieran otra vez con esas ganas, esa indignación. Nosotros la indignación siempre lo decíamos, porque en las teles hablaban que si se estaba negociando el X%, de no sé cuánto, que la gente quiere, los trabajadores quieren. Los trabajadores, el problema que tenía es que los convenios no se cumplen, como te he dicho antes. Y ese es el primer objetivo. Y nosotros también tuvimos la suerte de explicárselo a los trabajadores y los trabajadores también hacerlo parte de su vocabulario. Claro. Bueno, que nosotros lo que queremos es que se cumplan los convenios, que es el principal problema que tenemos aquí en la Bahía de Cádiz. Y a nosotros lo que más nos gustó es esa línea, que los trabajadores escuchaban, creían en la palabra de nosotros y nos ponían al frente de intentar organizar los movimientos que había que hacer, vamos. Lo bonito de todo esto es que un grupo de trabajadores, porque cuando Manuel habla de trabajadores somos nosotros. Claro. Lo bonito de todo esto es que un grupo de trabajadores hemos sabido canalizar esa rabia y ponerla al servicio de los demás. Porque los demás está claro que el nivel de compromiso que tenemos el sindicato CTM no lo tienen. Ya quisiéramos, pero sí que es verdad que hemos ido ganando, pero hemos ido ganando con un mensaje sencillo: una sola clase, una sola lucha. Nosotros igual vamos este domingo a la de Sanidad, que el viernes vamos a la UCA con las limpiadoras, y ya esos trabajadores están viendo que pertenecen a la clase obrera, y que la clase obrera, cuando enseña los dientes, como dice Manuel, podemos hacer cambiar las cosas. Nos falta ese puntito de que generar tal conciencia de que no sea la rabia de una huelga, sino que se vayan afiliando, que se vayan organizando, aunque no te afilies. Es importante la afiliación para después tener un respaldo sindical jurídico, ya está. Y quizá un nexo de unión donde, que yo, ¿cómo va esto? Pero sí nos hemos dado cuenta, y yo creo que nos podemos sentir orgullosos, que el trabajo nuestro ha hecho que tengan un faro de luz. No solo el metal, a nosotros nos han llegado gente con preguntas que dice tú, picha, algo bien estamos haciendo. Un compañero que tiene el hijo en un comedor
que el comedor no le da ni lo suficiente de comer y aparte en malas condiciones. Oye, Manuel, Diego, Murga, Lomba, ¿cómo puedo cambiar? Es que podéis venir a echarme un cable. Es decir, que nos están llamando, igual que otros colectivos de la sanidad, es que es importante que venga el metal. El metal está cogiendo un peso que sin darnos cuenta, yo analizo mucho, me gusta cuando estoy en casa analizar un proceso. El proceso, sí, y desde cuando 2016. ocurre algo importante, por lo menos para mí, pues yo estoy viendo que ya por fin no caminan en la oscuridad, ya por fin saben lo que es un sindicato, ya por fin saben a quién recurrir, que nos gustaría que fueran ellos mismos los que miren el móvil y digan, mira, pues tengo que hacer esto o esto otro, y aquí estamos para aprender. Sí, pero que hay muchas formas de ganar al final. Hay una frase muy buena que a mí me gusta mucho que dice que se pierden todas las batallas excepto la última, ¿no? Y que al final el empezar a ganar es precisamente ir plantando las semillas para que se entienda que luchar sirve, sobre todo por lo que comentaba Jesús, porque el hecho de reconocerse como clase, después de tantos años de paz social absoluta, pues es parte de un inicio de una victoria. Una victoria que puede tardar muchísimo, ¿no? Pero si no te importa, en cuanto a la paz social, otra de los análisis que hago es que antes de UGT, el que está en dirección, tiene la desfachatez incluso de ir a petición nuestra a los astilleros a dar una asamblea. Porque tú no puedes negociar algo para mí que te inventes tú y que firmes tú. Ve al menos, ten la vergüenza de ir y decirlo, porque nosotros una de las reivindicaciones de las dos huelgas es ningún acuerdo sin asamblea. Y escucha al trabajador, está claro que uno por uno no, pero que yo, dígnate allí y porque no abre un papel de propuesta para llevar una plataforma a mis condiciones laborales. Entonces el análisis al que voy es que antes de ya se preveía esta carga de trabajo del 2030 y pues firman el convenio hasta el 2031, cuando antes, como mucho cada 4 años, como mucho con un año de retroactividad, eran 3. Es decir, ellos han asegurado muy bien, han cerrado muy bien filas para que nadie se entrometa en sus negocios, porque son negocios. Le podemos decir las comisiones y las UGT, pero no las comisiones de trabajadores, sino como empresas, las comisiones y las UGT. Sí, toda la industria militar que ahora está en boga, que también genera... Claro, bueno, claro. Entonces, eso es el sistema. Y ese sistema, pues nosotros no tenemos el poder ni la infraestructura. Pues poquito a poco los pilares y la cara colorada y la evidencia se la estamos poniendo. El ejemplo de la grúa. La gente sabe qué ha ocurrido, con un ejemplo sencillo. Pero la gente necesita ver para creer. Y nosotros creíamos sin ver. Nosotros sabíamos que había. Que yo creo que de eso se trata los que cambian algo. Los que lo ven antes. Y los que ponen su vida en ello. Para que los demás digan, pues ya. Nosotros decimos de que esto, la CTM va a conseguir dar un cambio aquí en la Bahía de Cádiz, es cuestión de tiempo. Ellos nos quieren, Navanti y Dragao nos quiere que entre dentro de, que esté dentro del comité, que esté dentro, pero vamos a entrar y eso es imparable. Eso es simplemente tiempo al tiempo, simplemente. Y claro, todo este proceso de lucha, ya habéis mencionado varias veces lo de las listas negras, y supongo que los espectadores, creo que la mayoría que nos ven sabrán más o menos lo que son las listas negras, pero creo que es interesante que lo detallemos bien para que se sepa también la gravedad un poco del asunto, ¿no? ¿Qué son las listas negras? Por empezar por una pregunta muy básica. Las listas negras, pues prácticamente es una empresa que no le hace gracia, tú no le haces gracia por cualquier motivo. En el caso de nosotros no nos hace gracia porque levantamos la voz y exigimos los derechos de nosotros y de los compañeros. Que nuestros chistes son muy malos, Manolo. No le hace gracia. Que no hace gracia. Yo pues no me he dado cuenta yo. ¿Qué era eso? Y por ese motivo pues estamos metidos nosotros en una lista negra, porque esto es el dibujito que se ve, que uno levanta la cabeza sobre todo y pues ese le cortamos la cabeza porque bueno, está siguiendo los derechos, está diciendo que me pague lo que pone en el papel y eso simplemente... Yo creo que la lista negra existe en todos lados. Porque yo, como en he dicho, hostelería yo la he vivido... En el bar que está enfrente de mi casa la hay, porque va un camarero que no le hace gracia por lo que sea y lo echa a la calle y punto. Yo en Córdoba no puedo trabajar de hostelería, de hecho. Por ejemplo. Pero aquí lo más lamentable, uno de los motivos,
lamentable es que te metan en una lista negra por tus hijos y que se cumplan los derechos. Derechos que ellos firman, ¿eh? Derechos que ellos firman, y después dentro de Navantia, por ejemplo, en su artículo 54 recoge un artículo que dice que todas las empresas que entran aquí en estas instalaciones tienen que cumplir el convenio vigente. Y pues, se lo pasa por el arco del triunfo, se lo pasan totalmente, vamos. Y esa Igual, lista negra, antes lo comentabais, pero por también ordenarlo un poco en este bloque, ¿cuándo comienzan? ¿En qué momento comienzan? Mira, nosotros, antes de Jesús dice que la última vez que entramos nosotros en Navantia fue en el 2016, en el 2018 fue. 19. Ah, verdad, desde el 16 20. al 19 dijiste. Claro, pero el 18 también conseguimos entrar, que fue cuando murió, estábamos en la pero curva. yo me refería el proceso hasta el 2019 como Vale. colectivo en las movilizaciones. Vale, ya me he ido yo de la pregunta que tú me has ¿De cuándo empezó? ¿Cuándo empezáis a notar el efecto de el efecto de la para afuera? represalia lo notamos prácticamente desde el tirón. Pues hemos conseguido entrar, porque nosotros cuando entramos en Curma en el 2018, yo me acuerdo que mi mujer estaba enfrente del taller y se veía las oficinas, y lo mismo que le ha pasado a Jesús con Nervión, que faltaba un papel, lo mismo me pasó a mí con Curma, y me pegué un ratazo que al final el papel apareció de buena primera y conseguí entrar. Entonces la represión vino prácticamente desde el primer momento. Y ya lógicamente donde se fragua totalmente en el 2020, donde se fragua, donde ya nosotros no hemos conseguido entrar en la bahía de Cádiz, no hemos conseguido entrar, llevamos ya 6 años sin poder trabajar en la bahía de Cádiz, y en unos momentos como están ahora mismo de una carga de trabajo, bueno, que vienen contratados en origen desde Perú, ahora están trayendo de Chile, del norte de Europa, viene gente de todos lados, pero sin embargo no hay trabajo para Jesús y para mí. Somos dos soldadores cualificados, somos dos soldadores con más de 30 años de experiencia, donde hacemos homologaciones de la más alta que hay, y bueno, los trabajadores, los compañeros nos conocen también, trabajan por los soldadores trabajamos en pareja, y bueno, por medio de los mismos compañeros nos dan buenas referencias de nosotros. Simplemente eso, estamos en una lista negra. ¿Y ahora cómo apañáis a día de hoy? Porque claro, si lleváis desde el 2020 sin poder trabajar aquí, tenéis que iros fuera del país, etcétera, etcétera, o ¿cómo está siendo también ese proceso para vosotros y para vuestra familia? Y joder, que me imagino. No es fácil, pero bueno, gracias a irte fuera ganas más dinero. Pero había momentos muy duros, de estar en Tarragona ganando prácticamente lo mismo que aquí, y por ejemplo en mi caso, con un hijo en Cádiz, con mi madre que estaba mala, con una edad muy mala él, con 12 o 13 años, que era un polvorilla, y el otro más mayor, con 15, sufriendo por el hermano, y yo mal, allí en Tarragona, pues las hemos pasado putas. Pero sabíamos que había que seguir, que ya es una tontería, tú comienzas un movimiento y seguimos, y después irte afuera, venir aquí, y entre lo que ganas y te quedas aquí, pues vas mitigando esos momentos, porque nos hemos perdido muchos momentos. De todo tipo, el entierro de mi padre, una operación de la madre, en fin, estar con mis hijos, que le hacía falta. Pero ¿sabe qué? Que cuando tú haces las cosas de corazón, se te reconoce, y yo me muero con la tranquilidad de que mis hijos se sienten orgullosos de mí y tienen conciencia de clase, que es muy importante. No solo por mí, sino ya a mí, no quiero mencionarlo aquí, pero fue un día una movilización fuerte, y de ver a los compañeros, porque el padre es el pesadito, hablando de lo mismo siempre, ha adquirido más conciencia todavía. Entonces, eso ya... La educación se gana en la lucha, se gana. Y eso, y la conciencia. Y el crear conciencia de los demás, y llegar a compañeros que también te lo reconocen, que yo, gracias a ustedes, que yo, esto está cambiando, ya cobramos lo que tenemos que cobrar, que nos queda mucho por conseguir, pero la situación de nosotros económica ahora mismo está muy dañada. Ahora estamos en un momento, como bien te ha dicho Jesús, nosotros venimos de trabajar de Newcastle, que llegamos aquí el 16 de diciembre, pero del 16 de diciembre para acá no hemos trabajado. Estamos ahora mismo en paro, y él está
cobrando cero, que no es mayor de 52 años, pero yo tengo una paga de mayor de 52 años que estoy cobrando 480 euros. Nosotros lo que estamos buscando ahora mismo ya es trabajo desesperado. Llegó un momento donde nosotros nos teníamos que incorporar en Newcastle el 16 de febrero, pero sucedió con la empresa que nosotros estamos, sucedió un problemilla, por lo visto, en el aeropuerto, porque no estaba haciendo los visados de trabajo y eso, y al final nos vimos fuera de poder trabajar. Y pues, ahora mismo, pues, el tiempo que llevamos ahora mismo es buscando trabajo desesperadamente, porque nosotros no tenemos que trabajar, lógicamente, porque nuestros niños tienen la mala costumbre de comer todos los días. Y esperando eso, que ya haya un puesto de trabajo para poder irnos a donde sea. Nosotros estamos intentando otra vez irnos a Newcastle, que hemos estado hablando a ver si hay posibilidad otra vez, que parece que han abierto otra vez para poder ir para allá, pero donde sea. Nosotros lo tenemos claro, que si nos tenemos que ir al norte de España, nos vamos al norte de España, nos tenemos que ir, nosotros hemos estado hasta 8.000 kilómetros en Isla Guadalupe, que está enfrente de Venezuela, hemos estado nosotros, que donde sea nos vamos a ir a trabajar, porque nosotros siempre lo que decimos, tenemos una maleta llena de ropa y otra llena de dignidad, que eso no nos lo podrá quitar nadie. Y claro, tú este proceso es lo que hablábamos, ¿no? Que al final la represión tiene muchas facetas, ¿no? No solo una tanqueta en Cádiz, como decíamos antes, sino también esto, es una forma de maltratar a los trabajadores que se organizan y luchan. A mí me gustaría saber también un poco, porque claro, todo este proceso de represión y todo el tema de las listas negras os lleva a encerrar en una grúa en Navantia. Claro. ¿Cómo es todo ese proceso? Pues desde que nos vamos a Newcastle, Manuel, que es un buen estratega también, pues decide llegando en el aeropuerto internacional y detallando lo que son las listas negras. Y mira, aquí estamos en un aeropuerto internacional, nos tenemos que ir a Newcastle, hacer vídeos de cómo hacemos las pruebas de soldadura, que eran de las más exigentes. Luego, cuando entramos a trabajar, hacer vídeos en los taos, cómo nos metemos los tubos, demostrando nuestra profesionalidad. No al compañero de aquí que nos conoce, sino al que vea nuestras redes, que viene gente de todos sitios. Entonces, de ahí venimos aquí y ahora estábamos esperando este momento, amigos. Llegaste y ahora es cuando os vamos a dar. Desde el 2019 sufriendo todo este recorrido que te llevamos contando, que esto es en media hora, pero pasarlo, hay que pasarlo. Entonces llegamos y estamos curtidos, que recogemos firmas, ¿no? Vamos como dice la ley que hay que ir, porque tú vas a resolver... A nosotros nos tachan de conflictivo, entonces cogimos la línea que dicen ellos que tenemos que ir, recoger firmas. Entonces, para solucionar un problema, primero tiene que hablarlo, ¿no? Nosotros hemos intentado hablarlo, nosotros nos hemos ido a las bravas, que no hacía falta hablarlo, porque es conocido que Manuel y yo somos unos profesionales y aquí hay trabajo, ¿por qué no nos dais trabajo? Pues en una de estas nos enteramos que una vez más una empresa de fuera, esta vez de Galicia, le hacía falta trabajadores, de una plantilla de 20 tenían que pasar a 60. Entregamos los currículos, nos llama, pero todo contento. Sí, semiautomática, sí, tal cualificado. Qué bien, dando palmas. Y ahí se produce ya un silencio. El silencio que dice mucho. Cuando le pasamos la documentación. El silencio que ya nosotros conocemos. Va a la oficina de Navantia, a la OCA, para el acceso que podamos entrar, y le dirían que no. Nosotros sabemos que le dirían que no. Continuamos con una campaña de firmas en cada ayuntamiento, hablando con los ediles. Después hicimos una acampada. Ese fue ya un golpe más fuerte en el mismo aparcamiento, igual que en 2020, pero esta vez Navantia San Fernando, que es la que goza de más trabajo. Pues ahí el comité también le mandamos correo, le hicimos llamada porque nos conocemos, a uno, a otro. A las direcciones de los sindicatos oficialistas tampoco. Y en esa semana, pues, ahí se visualizó. Aprovechamos que eran las elecciones, vinieron candidatos a las elecciones, a la presidencia y tal, y una de las mañanas, como otros tantos compañeros, se para un compañero en furgoneta y nos dice, oye, ¿necesitáis algo? Cosa que no hizo el comité, ni una botella de agua. Y le digo yo,
No, gracias, compañero, ya con decirlo es suficiente, muchas gracias. Y él se percata que es la empresa en cuestión que nos iba a contratar. Y me hace así, ya nos conocemos de lejos, nos levantamos, no nos hace falta decir nada, y ya ping-pong, nuestras armas. Y le pregunta, oye, ¿tú sabes que nosotros íbamos a entrar con ustedes? Y le dice el chaval, sí que lo sé. ¿Y nos vaya a llamar? Navantia nos ha dicho que sois personas non gratas, eso lo tenemos recogido. Con que Sí, si eso nos estaba veis grabado, alguno sí. por aquí, que vamos a seguir, que esto no queda aquí. Sí, sí, sí. Y nos afirma eso, tío. Nos afirma lo que ya sabíamos, Sí, pero pero lo tenemos pero coño, recogido. No grata y que estamos metidos en una lista negra, dice. Pero es que no nos lo dice solo a nosotros, es que coge a Irene Montero, en una de las veces que viene Irene Montero, y él personalmente quiere hablar con ella y personalmente se lo dice a Irene Montero. Que, Es Nivel de decir, impunidad absoluto, sí, sí. Claro. Vamos, que a nosotros, para nosotros es la prueba más contundente. Para nosotros, y aparte, para nosotros estamos encantados con ese chaval. Estamos encantados con un chaval de 32, de 33 años y Sin que miedo alguno. un tío te venga, Jefe de obra, ojo. jefe de obra, que tiene una posición y que el tío te venga y te diga eso, nosotros nos quedamos en cuadro totalmente, vamos. Y además no cortarse un pelo, No cortarse es un decir, pelo, yo claro. lo quiero decir. Él cuando habla ya con Irene Montero es cuando nosotros estamos ya en la grúa. Es cuando ya estamos nosotros, pero el chaval entiende la situación y ve que lo que está sucediendo. Aparte, ya no es él que nos ve a nosotros, qué es lo que sucede, o si es justo y no, o no. La cuestión es que él está dentro y está escuchando a los trabajadores. Y los trabajadores están diciendo que esto es increíble lo que le están pasando a nuestros dos compañeros. Y lógicamente, pues eso llama bastante la atención. Y como te dice Tenemos Jesús, muchas nosotros pruebas. ya en la misma acampada ya empezamos a pensar, digo, ¿cuál es el próximo paso que tenemos que dar? Y pues se nos ocurrió de buena primera y yo la grúa, tío. Y nos subimos allí a la grúa dentro de... Y yo, Se le ocurrió a un iluminado que creía que era una locura. A mí me lo contó y digo, el golpe mortal que vamos a dar. se le ocurrió, lo dijo y se pensaba que todo el mundo iba a decir que es una locura y todo el mundo dijo que yo, golpe, el golpe, perfecto. y nada, Pero- fue pensarlo y paramos, se puede decir, la acampada, tuvimos una semana sin hacer Que movimiento, la nada, Semana Santa. y lo que hicimos es organizar ese movimiento de subirnos a la grúa y fue perfecto el movimiento. Sí, sí, sí. Es que Como fue la perfecto, fuga de Alcatraz, pero para adentro. pero perfecto a la hora de subirnos. Tú fíjate, si fue perfecto, que subimos con unos metros de cuerda para llegar a la cuerda abajo, para que nos pudieran subir las cosas, y fue perfecto la cuerda. Llegó a lo justito. Con eso te digo que íbamos, lo único que nos faltó es que nosotros creíamos que íbamos a estar unos días en la grúa Y se alargó. y nos quedamos sin batería externa, porque nosotros íbamos como 2 baterías externas grandes, íbamos nosotros, y nos quedamos sin batería externa. Eso fue lo que me dio mi más coraje, tío. Me dio un montón de coraje, porque sabíamos que los vídeos que estábamos haciendo Claro, tenían sí, una sí, sí, repercusión te flipas, increíble sí, sí, sí. y estaba jodiendo. Y ellos lo que... Ahí estábamos gozando, porque la gente estaba sufriendo, pero ya después a pie de calle lo pudimos explicar. Hemos sufrido nosotros en Tarragona, en Isla Guadalupe, esto era para nosotros... Un paseo. Nosotros habíamos andado ya 100 kilómetros o más, o 1000 kilómetros, con piedras duras, por desierto, por agua, por fango. Esto era un paseo por las nubes, nunca mejor dicho. La estábamos gozando, veíamos desde abajo a los esbirros de Navantia, que es el comité de empresa, que da vergüenza. Yo creo que hasta compañeros de ellos, de las bases, le daban vergüenza. Y ahora que hablo de ellos, también hago un análisis de esos compañeros. Hay compañeros válidos. Lo que ocurre que es un sindicato de tantos años, con una estructura tan grande, que tú, por ejemplo, entras en el Primar y que te vas ahí con Fetico del Corte Inglés, está a comisiones. Pues es la que te presta una herramienta, ¿no? Pues, bueno, yo la cojo. Si tus intenciones son buenas, nosotros no tenemos nada con esos compañeros, al revés. Claro. Son Mientras hagan compañeros. trabajo de base Lo que yo en no voy la a asamblea y... Claro, sí, lo que yo no voy a considerar, compañero, es al que lleva Sí, sí. postrado en una oficina 20 años desde la dirección al comité, del comité a la dirección y sacando comunicados contra un trabajador. Sí, sí, vergonzoso, sí. No lo podemos tolerar, pero eso es gracias a desde aquella transición vendida, que no es transición, del 78, con el acuerdo marco sindical y tal, que recibían las subvenciones.
Sí, sí. Volvió a hacer un sindicato vertical, maquillado, pero un sindicato de arriba a abajo y la correa transmisora de los gobiernos. Eso es con lo que tenemos que cortar Sí, para sí. cambiar y tener derechos. Sí, efectivamente. Y los 28 días en la grúa, por seguir un poco por ahí, claro, ¿cómo fueron? Porque llegó un punto en el que incluso os cortaron suministros. y Sí, demás. al tercer día, bueno, nosotros subimos para arriba, nosotros cuando nos quedamos ya sin suministro, lógicamente pues ya estábamos pasando sed y hambre, lógicamente. Ya, supongo. Y no nos querían subir nada. La intención de ellos no nos quieren subir nada, que es lo que pasa, que automáticamente hablamos con nuestra abogada, porque todavía teníamos los teléfonos, de todos modos ellos nos dieron unos teléfonos que lo que podíamos era llamar nada más. Claro, Porque sí, no podíamos no acceder gastar- ni Eso nada. ya al final. Eso era al final. Pero bueno, hablamos con primeros nuestra días. abogada y nuestra abogada pues habló con la policía, y empezaron a subirnos suministros, pero la primera intención era dejarnos prácticamente en huelga de hambre No, ellos, le vamos. voy a hacer un apunte que nos contó el otro día la abogada sobre eso. Se ha presentado, no sé si lo sabéis, si no os lo digo, la misma Navantia se ha personado de acusación particular contra la demanda. Tú pones una demanda, pero es que aparte se persona. Pues la abogada de Navantia a la dirección de Navantia, a la seguridad de Navantia, le dice claramente delante de la jueza si estos dos hombres están delinquiendo, cometiendo un delito, ¿cómo que le dais de comer? Madre de Dios. Eso en presencia de la jueza. Imagínate a quién nos enfrentamos. Ni ellos mismos tienen valores, no tienen valores. Quieren destrozar un movimiento, le da igual. Que os vamos a contar, ¿no? Del Sí, capitalismo. Aparte de lo que está diciendo Jesús, nosotros estábamos subiendo ahí arriba para demostrar las listas negras. Somos dos trabajadores cualificados que lo que estábamos pidiendo eran 2 puestos de trabajo. Entonces, todo lo que hagan en contra de nosotros se revierte al final en contra de ellos, porque es lo que está diciendo. La intención de ellos es tratarnos. Nosotros estábamos en un régimen totalmente controlado como terroristas, tío. Sí. Nosotros Sí, hemos sí, llegado sí. a tener 40 seguridades debajo. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. 40, Un vamos. camarada que estaba allí en las puertas, la cantidad de maderos que llegaron el día que... Pero es el también, día, también. pero constantemente eran seguridad y hemos llegado Sí, a tener sí, guardia 40. jurado. El día que menos había 16. Pero un día hubo 40, tío. Y nosotros Al nos mirábamos punto- y digo que nosotros. Y yo que, nosotros, hasta que no nos hemos bajado de la grúa, nos han detenido, porque nos han detenido. Sí, ahora sí, nosotros ahora iba a no preguntar. estábamos, no tenemos nuestros expedientes, que nosotros no hemos podido nunca sacar nada, desde luego. Es que- y que estuviéramos de esa manera, tío. Pero- es llamativo, tío. Es llamativo y a la vez demuestra la debilidad de ellos. Cuando hay que éramos un sindicato de trabajadores organizados de mucho tiempo, reconocidos y respetados en todo el Estado, que sabe que tenemos gente detrás, pero aparte de gente detrás, tenemos cabezas pensantes en el mismo sindicato que hemos dado hasta el punto de tenerlo tembloroso, no sabían dónde meterse. Un chaval al cuarto día, viendo que hacen culebrina por a Manuel le da una pájara arriba, no veas si tardaron la ambulancia, fue un numerito. Y los compañeros pues hacen, nosotros diciéndole, compañeros, que eso fue bonito también, compañeros, que para perder estamos nosotros, que yo seguí trabajando, hombre, no echa horas porque las horas no son legales y pueden echarlas. Pero seguí trabajando y decían que no, viendo todo el maltrato que nos hacía, porque eso es maltrato, nos quitaban de todo, no nos quería. Viene un chaval que se iba allá a las 12 cosas ahí, porque no se iba a trabajar, viene el chaval, un jovencito, que es lo que nos gustó, que la gente joven estaban mirándonos como diciendo que yo esto no lo he vivido nunca, gracias por esta lección que no se nos va a olvidar. Pues nos quería traer el costo y dice... compañeros, miramos y el chavato ilusionado, ¿queréis el arroz? El tape que él se iba a quedar a esa hora, pues nos lo ofrecía. Y nosotros teníamos ya, era cuando nos daban bocadillos, bocadillos perros. Pero nos los daban y yo le digo, ¿para qué? No, Manolo. Pero le miré y una ilusión, digo, sí, compañero, Pero díselo. Se lo dice al guardia jurado y le dice que no no pueden dar comida, tío. Es debilidad, es la debilidad que tenían, no sabían cómo bajarnos y no lo consiguieron, si no es por una orden judicial. Sí, exacto. Nosotros una de las cosas, me vi un poquito más para atrás, si no te importa, no me vi al 2025, y una cosa de lo que está diciendo Jesús, que me ha venido a la mente eso,
es las veces que a nosotros nos han querido hacer igual malas jugadas y al final hemos conseguido darle la vuelta. Y darle la vuelta porque, como te dice Jesús, nosotros tenemos un respaldo fuera de Cádiz muy grande. Sí, sí. ¿Por qué? Porque han visto que hacemos un sindicalismo combativo, que somos gente honrada, que somos... Y la huelga de 2025 hubo 25 detenidos. Sí, sí. Y 6 fueron detenidos y hubo que pagar una fianza. Sí. La primera fianza fueron de 40.000 euros. De 40.000 euros. Nosotros no teníamos dinero en nuestra cuenta, con la cuenta propia. Ya habíamos abierto la caja de resistencia, Sí. pero había unos 28.000 euros. Automáticamente gente que estaban ahí aportaron dinero suyo propio para poder llegar a esos 40.000 euros y poder pagar esa fianza para que el compañero no entrara en la Uno cárcel. lo tenemos por ahí detrás. En la cárcel. Como conseguimos pagarlo, el compañero estuvo en la cárcel 2 días porque le dieron la gana a ellos, malas exacto, gestiones sí. de papel y eso, pero es que a los 2 días detienen a 3 compañeros y a cada uno le ponen 15.000 euros de multa. 45.000 euros lo tenemos que pagar en 2 días. Estábamos menos 11.000 euros en la cuenta de nosotros. Menos 11.000 euros. Hacemos campaña automáticamente en las redes sociales y eso. Conseguimos teníamos que pagarlo el viernes. Bueno, pues jueves teníamos los 45.000 euros más los 11.000 euros que nos habíamos puesto por debajo de nuestra cuenta. Teníamos. Todo eso son pagos al mismo sistema que ponen esos tipos de fianzas para meter a trabajadores en la cárcel y conseguimos revertirlo y darle una cuanta en la cara automáticamente. Y cuando nosotros subimos la grúa, ellos saben perfectamente que nosotros tenemos una capacidad muy grande para conseguir dar una batalla buena, porque ya lo hemos demostrado. Pero ten en cuenta que somos un sindicato chiquitito, somos un sindicato de aquí de Cádiz, pero nuestro trabajo, nuestra lucha ha dado una potencia, el cual cuando nosotros hacemos un movimiento y pedimos algo fuera, la gente se vuelca con nosotros. Sí, sí, y eso, la solidaridad obrera, ese es el arma más fuerte que tenemos. Sí, sí, sí. Y nosotros hemos conseguido que la solidaridad obrera se transforme en un arma muy potente para combatir contra ellos. Y lo hemos conseguido porque hemos hecho muchos trabajos muy potentes. Como bien te has dicho, ya nos enseñaron los compañeros de Tubacex, cuando en la huelga 2021 traernos 5.000 euros. Nosotros, cuando los compañeros de Acerinó han tenido problemas, nosotros hemos llevado también mucho dinero allí, hemos conseguido mucho dinero también para ellos. De aquí, de Amiga Arzú. De Amiga Arzú, se han llevado hemos conseguido que la solidaridad obrera sea un arma muy potente a nosotros, y que hemos conseguido que el que tenga un problema, una lucha, sea solidario con él, para que él sea solidario después. Y eso al final, eso es un entramado que se hace, que cuando tú sales pidiendo algo y la gente te conoce y sabes quién eres, automáticamente hay un respaldo muy fuerte. Y hemos conseguido dar varios guantazos en ese sentido. Y de eso que bien ha explicado Manolo, han tomado nota. Porque eran 40.000 euros, ¿eh? 40.000 euros un padre de familia. Primero, tiene 2 lecturas, que va para la cárcel, que querían meterlo en la cárcel. Y segundo, ponerla bien alta para que CTM, ellos no daban crédito que CTM pudiera más en su caja de resistencia, y la CGT, que también tenía por otro lado, pero CTM que pudiera revertir la situación. Y ahí le dimos una lección al sistema, que cuando hay un machaque fuerte contra la clase obrera, aunamos filas en todo el estado, y dice que no puede ser, que no hay derecho. Además, el palo estaba planeado. Yo creo que estaba planeado, porque el que pagamos 40.000 euros, el primero que detienen, que lo detienen como un terrorista saliendo de su casa, se ponen la capucha, un tío que no tiene antecedente ninguno, lo detienen. Ese es el hijo de uno de nosotros. Y yo cogí al compañero cuando ya salió conseguimos sacar de la cárcel, y le dije que yo, como haya otros detenidos y nosotros no podamos responder, vamos a ver cómo aguantamos nosotros a la gente, porque la gente se nos van a echar los hartos encima. Menos mal que conseguimos el dinero, y dando la cara de esa manera conseguimos dinero. Pero nosotros, digo yo, que nos va a caer un chaparrón de cojones. Menos mal que conseguimos dinero. Que fueron esos que estamos hablando, esos 3, y después fue otro más de 15.000 euros, después fue otro de 4.000 euros. Que lo que hablamos, que ya lo hemos dicho muchas veces, que a los narcotraficantes que mataron a los 2 guardias civiles en el Estrecho, le pusieron 10.000 euros de fianza, cojones.
Cuando los narcotraficantes tú lo sueltas y el día siguiente está haciendo lo mismo, y un trabajador tú lo pones en la calle y el día siguiente es lo que estás trabajando. Lo que está claro es que temen más un movimiento obrero, Sí. lo temen más Totalmente. que un movimiento y cualquiera sabe que quién está más metido ahí, ¿no? Pero vamos, Sí, sí. cualquiera Y sabe. ya volviendo a la grúa, Sí. el palo fue. Yo mi temor era el primer día que le decía yo a Manolo, como venga la policía, nos baje, no podemos decir que no, podemos resistir, pero es una tontería. Y cuando nos damos cuenta que nos van a subir, ya yo me relajé. Digo, ya esto. Porque sabíamos que en ese punto, ¿quién nos va a toser? Y es un ejemplo que pone Manuel y me gusta mucho porque siempre aprovechan las movilizaciones de mucha gente para crear división. Sí. Porque Manuel y yo somos hierro fundidos. Pensamos lo mismo, he compartido más vida con él que con mi hermano y con mi mujer. Hemos estado mucho tiempo juntos. Si algo nos hace estar aquí, es el respeto mutuo y la admiración mutua que tenemos y que nos cuidamos. Sí. Y que sabíamos que de aquí nos tienen que bajar, no por nuestra voluntad. Y así fue. Sí, sí. Nosotros no íbamos a bajar. Entonces ellos veían que con estos dos no podemos. ¿Cómo lo hacemos? Se han pegado 28 días que para un simple cuaderno que queríamos, cuando nos quitan el internet, le pedimos 2 cuadernos para escribir y 2 libros. Pues hacen una permanente, que es uno de cada sindicato del comité y el director, para probar si lo suben un cuaderno y un boli y 2 libros. Yo me reía, digo, Dios mío, tanto miedo nos tienen, tío. Pues Eso es ahí bueno, denota el miedo, claro, ¿eh? eso es bueno, sí. Se pensaba que yo me iba a escribir con puta y iba a mandar la armada iraní para acá, o no sé. Nosotros, de todos modos, nos hemos adaptado muy bien a las circunstancias. Pues una de las cosas que nosotros íbamos muy preparados era mentalmente. Y nosotros, dentro de la grúa, nosotros hemos dicho que mal no lo hemos pasado, pero lógicamente lo hemos pasado mal. Lo que hemos hecho simplemente es adaptarnos a las circunstancias y entender de que esa iba a ser nuestra manera de vivir durante el día, los días que nos encontráramos por delante. Y bueno, como ducharnos con 3 botellas de agua, como dormir en un suelo estriado de chapa húmeda y dormir 20 minutos en toda la noche y estar lógicamente bastante cansado. Pero bueno, siempre lo hemos dicho y luego lo recargamos aquí. Y a Irene Montero y a Ione Belarra, pues le estamos bastante agradecidos porque, bueno, pues gracias a ella, que fueron 2 políticos que no fueron a echarse la foto porque estuvieron 4 horas allí cada vez que fueron, intentando que entraran las colchonetas, que nos subieron las colchonetas para descansar y conseguimos descansar. Eso lo explico bastante bien. Cuando traímos las colchonetas, dormimos una siesta en la colchoneta que cuando nos despertamos no sabíamos ni a dónde estábamos porque pudimos echar una buena siesta y dormir y descansar en condiciones. Y nosotros el tiempo que hemos estado allí arriba en la grúa, pues lo hemos sabido gestionar bastante bien. Hemos tenido momentos peores, momentos mejores, pero eso, nosotros viendo como teníamos ellos en jaque, que ellos los que suelen tenernos a nosotros en jaque, pues viendo que la papeleta estaba cambiada totalmente, viendo que nosotros habíamos dado un palo en el defecto cuando nos hemos metido en esa grúa, porque nosotros estábamos diciendo, hemos hecho un jaque mate aquí, porque no sabían cómo actuar, qué hacer. Nosotros hemos estado bastante tiempo disfrutando de la situación, porque viendo el comité de empresa, o de la empresa, perdón, viendo cómo andaba por abajo, que no sabía qué hacer, viendo al director de Navantia, que no sabía cómo actuar, pues nosotros hemos estado bien. Y aparte, una de las cosas para mí principal es que tú metes a todos los sindicalistas ahí arriba de comisiones obreras y UGT y la gente a mejor echan hasta más horas. Pero con nosotros, la gente estaba con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un trabajo sindical muy digno y la gente no veía a 2 sindicalistas, veía a dos compañeros de trabajo. Y para nosotros eso es muy principal y uno de nuestros objetivos, que nos vean como tal, porque demuestra que estamos haciendo un buen trabajo sindical. Además que tuvo mucho efecto, lo que estábamos fuera y demás viéndolo, también tuvo mucho efecto a nivel de medios y tal, que supongo que también era parte, ¿no? El visibilizar realmente las listas negras. Porque también, de hecho, cuando bajasteis, os empezaron a llamar de algunos programas, como ese clip que pulula por ahí con Nacho Abad,
¿Cómo fue la experiencia de eso también un poco? De ese programa en cuestión o... En general, bueno, ese programa Sí, creo que es sí, característico, ¿no? sí. A ver, esa experiencia pues de ir tú al supermercado que sueles ir, tú eres el hombre de la grúa, ¿no? Y aún estás tú fuera, pues, como este fin de semana que he ido a Alicante, oye, que no veas que difusión y tal, que te apoyábamos. Yo me quedo que hace un mensaje tan sencillo como que dos Sí. padres de familia, por pedir tus derechos, hasta gente de derecha, hasta policías nos decía, yo si fuera tú tampoco haría. Es decir, que es un mensaje sencillo, pero a pesar del chaparronazo que le ha venido encima al PSOE y a lo que es el sistema, a Navantia, no han sido capaces de reconocerlo. Y a día de hoy todavía Navantia se presenta, como hemos explicado, y se persona como acusación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es un problema que es difícil de encajar para el sistema porque si reconoce que hay listas negras es como yo reconozco que he cometido un crimen. Sí. Porque eso es de criminal ya, por ponerle un adjetivo entre comillas. Porque si tú eres Partido Socialista Obrero Español y tienes listas negras en tu partido, como en el Ayuntamiento de San Fernando lo tiene Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, que hay listas negras. Para mí el problema de este país es la corrupción y el normalizar que acaben con la clase trabajadora. Se ha normalizado. Nadie ha sido capaz desde una dirección, Sí. entre otras cosas, porque no se siente en clase obrera. Sí. Cuando entra en ese sistema, tú te ves que eres de otra clase sin serlo. Sí. Pues después te van a pegar dos patadas y si no tienes la puerta giratoria de un buen corrupto, Sí, sí. pues te Va a va a tener que ver. currar igualmente. Hay que currar. Pero bueno, para mí ha sido una experiencia ya personal que te ha trasladado a otros tiempos. Y ha sido como un retiro. Tú estabas ahí arriba y contabas con el sol, la luna, veías Buen amanecer, vista, sí. veías las gaviotas, los cernícalos y ha sido una experiencia también interior bonita. ¿Y a mí? A ti te veo aquí, cojones. Todo día. Yo, para mí la anécdota es lo simpático. Una de las cosas que hay que decir que toda la gente que militamos, o yo creo que la mayoría de la gente que hacemos una militancia como la que hacemos nosotros, reconocemos de que el PSOE no es izquierda. Eso hay que dejarlo bastante claro. Y por otro lado, a mí me gustaría hablar de lo de Nacho Abad. Lo de Nacho Abad, nosotros entramos, él se creía que éramos dos soldadores y dos personas que no sabíamos dónde estábamos de pie y le dimos un huerco bastante grande. A lo primero no íbamos a entrar porque sabíamos de qué pie cojeaba, Sí. pero como era en directo, dijimos, vamos a entrar. Y ahí en el directo pues, conseguimos hacer el efecto que nosotros queríamos, no el Sí. que no es manipular a nosotros, es en nosotros poner en su sitio a él y dejar claro a quién se debe él, ¿no? Y para nosotros fue bastante. Otra cosa que hay que remarcar bastante es que también nos llamó a Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana nos llamó también para entrar en su programa. Pero yo pienso que esta mujer vería la que le daríamos a Nacho Abad, que nos llamó al siguiente día diciendo de que no tenía un hueco para nosotros. Qué casualidad. Y nosotros le dijimos, lo entendemos. Lo entendemos. Claro. Fíjate. Y también a nivel judicial y demás. Esto hasta donde podáis hablar y demás, porque yo sé que estas cosas siempre hay que ser inteligente en cómo se ponen y tal, que vosotros estáis más que asesorados y curtidos en esta cuestión. Pero ¿en qué momento actual estáis a nivel judicial, por ejemplo, con la cuestión de las listas negras? Porque antes me pasaba ahí el tema de esto de la jurisprudencia Sí. y demás. ¿En qué momento estáis ahora mismo? Mira, nosotros ahora mismo, antes de subirnos nosotros a la grúa, nosotros ya pusimos la denuncia en la inspección de trabajo por el tema de las listas negras. Curiosamente llevaba un tiempo puesta, tal como nos subimos a la grúa, tal como se ponen en contacto con nosotros para que le mandemos documentación, para que se ponen en contacto con los compañeros que están abajo, ¿no? Sí. Bueno, y la situación ahora mismo está en que, bueno, una de lo que nos sucedió, estando en la misma grúa, hay un inspector para la parte de Navantia y hay otro inspector para la parte de Dragao. El inspector de la parte de Dragao nos llama por teléfono y se pone habla con él por teléfono y el inspector prácticamente nos dice que no puede prácticamente continuar o actuar
porque no tenemos un documento que diga que Jesús Galván y Manuel Barber están en una lista negra, que tenga el sello de Navantia, la sangre firmándola del director de Navantia, y no lo tiene. Y como no lo tiene, pues parece que no va a poder actuar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos cogido nuestro gabinete jurídico y le hemos dicho, mira, no hace falta que haga un trabajo, que haya bastante jurisprudencia que hable de las listas negras, el cual recoja más o menos nuestra situación y el cual se lo podamos dar a la inspección de trabajo. Sí. Y la inspección de trabajo pues no puede echarse para atrás. ¿Qué es lo que recoge? Lo que recoge es que todo lo que tienen en común es que no hace falta que haya un documento diciendo que hay listas negras para dictaminar que hay listas negras, con bastantes indicios. Con eso es suficiente, por eso ya se lo hemos dado a la inspección de trabajo. Y aparte hay un audio también, que el audio lo que viene a decir, a reconocer que en el 2017, el que era presidente del comité de dragados por comisiones obreras, lo que dice es que reconoce que somos profesionales, reconoce que estamos metidos en una lista negra, y la inspección de trabajo también ha intentado quitar este audio, quitarlo. Y nuestra abogada, por medio de nuestra abogada, hemos dicho de que ese audio vale porque los autores son los mismos, aunque sea 9 años después, son los mismos y la situación es la misma. Entonces, ese mismo audio vale. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros con esto? Que dictamine la inspección de trabajo, que como mínimo, que tiene que decir que hay listas negras, porque ahí tiene bastante documentación, como mínimo que hay indicios de listas negras. Nosotros, a continuación, vamos a poner denuncia por lo civil o por lo social, que ya según lo que nos diga nuestro abogado, y vamos a seguir dando la batalla. Éramos 1000 abajo, cuando nos bajaron de la grúa éramos 1002, y seguimos organizándonos, y seguimos luchando, y seguimos peleando. Y quiero aprovechar además también para los que nos ven un llamamiento a que grabéis las conversaciones con vuestros jefes. Muy importante, aquí tenéis un ejemplo. Hace poco salían otros ejemplos de otra gente que ha acabado denunciando laboralmente a su empresa y tal, pero es muy importante porque al final vas recabando pruebas y luego para un juicio y tal es muy importante. Y luego a nivel de también el proceso judicial con la grúa, ¿no? Porque a vosotros bajan de la grúa con una orden judicial y tal. Eso hasta donde podéis contar, obviamente, en qué momento está esa cuestión y demás. Ahora mismo, pues verás, nos acusan, vamos a declarar, nos detienen. Sí. Previo había una negociación para bajar. Le dice el abogado que no durmamos, no vayamos al calabozo esa noche, y que ella se compromete que nosotros dos a las 10 de la mañana nos presentamos en la comisaría de San Fernando. Y así fue. Pero también le interesó al PSOE, al sistema, incluso a la misma policía, que nosotros nos fuéramos. Porque imagínate una noche de calabozo a dos trabajadores que hemos evidenciado que desde fuera nos querían que acabara con esto, que ya incluso por la gente conocía y no conocía, sí, era ya como insufrible, como se traga la sociedad esto, que dos trabajadores lo único que quieren es trabajar en su tierra y se lo denieguen. Pues vamos a las 10 de la mañana, nos detienen, detección express, nos explicó la policía, porque si nos detienen un día o dos, imagínate la repercusión. Es otro ejemplo más del temor y de lo mal que lo están haciendo. Entonces, ellos no van a reconocer. Y yo me hago una pregunta. ¿Ustedes o nosotros nos podemos creer que el sistema va a reconocer, en este caso, por medio de la inspección, de que hay listas negras? Nos va a tocar lucharlo. Sí que es verdad que en el remoto caso, que puede pasar, que haya alguien con voluntad política desde adentro que los quiera cambiar, qué trabajazo, ¿no? Qué trabajazo le queda, ¿no? A la inspección, ¿no? De meterse ahí adentro de Navantia, tú, corrupto, tú, fuera, tú, y empezar a descabezar. Yo creo que en ese aspecto lo tenemos difícil, pero queriendo, tienen que hacer justicia. Por lo menos maquillarlo, como en una de las conversaciones telefónicas con el mismo director, que entendemos que tú no me vas a reconocer las listas negras, porque ya tuvimos previo un café con él, abajo, antes de acampar incluso, y se lo dijimos, que queremos trabajar y crear un ambiente seguro, pero no seguro para tu negocio militar, no,
que también hay que decirlo. Sí. Un ambiente seguro para los que elaboramos esos barcos, los que nos sacrificamos, los que dependemos de nuestro trabajo para el alimento, eso es lo que queremos. Entonces, yo no creo que tengan esa intención, pero sí que es verdad que busca la forma, tío, porque vamos a seguir dando la pelea. Que no nos piensen nadie de que Manuel y yo ya vamos a morir peleando. Ya he perdido el río, sí. Vamos a morir peleando. Que no se crea que hay más grúas, ¿eh? Que no se crea que nosotros nos vamos a parar. Lo que dice Jesús puede suceder. Yo pongo siempre la película de Cuestión de Justicia. No sé si la has visto. Es una película que está la cosa muy clara y terminan dictaminando, vuelve a seguir luchando y al final lo consigue, ¿no? Esto va a ser complicado, porque lo que estamos hablando es que estamos luchando contra un poder. Estamos luchando. Pero nosotros vamos a seguir luchando, lo tenemos claro, y si sale malamente y no, pues nosotros iremos a la caña y a organizarnos y a arremeter y denunciaremos la inspección de trabajo, porque esto es 2 más 2, 4. Aquí cualquier persona que tú le preguntes y entienda un poquito de la situación, cualquier persona te va a decir, yo listas negras descarado. Sí, Cualquier persona que digan que no hay listas negras sería y decir que ustedes no valen para nada. Ustedes no valen para qué coño hacéis ustedes aquí. Ustedes no son inspectores de trabajo, ¿vale? Y que pasara eso sería bastante llamativo. Y a mí me llamaría, vamos, a nosotros como hacemos lo que suele decirte. Nosotros no vamos a hacer, no vamos a ir andando y esto aquí no pasa nada. Nosotros vamos a atacar otra vez. Y vamos a atacar contra quien sea. Contra quien sea, lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros vamos es siempre con la verdad. Y yendo con la verdad, tú vas a todos lados. Y si te dice que no es verdad, nosotros vamos a seguir luchando para que se demuestre la verdad. Y nosotros vamos a seguir batallando. Vamos a seguir. Y se demostrará. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? De que si se reconoce que hay listas negras, tendrán que sacar tipos de herramientas, tipo de no me sale la palabra, tipo de herramientas en el cual cosas no sucedan, de leyes, coño, no me salía, tipo de leyes y herramientas en el cual estas cosas no sucedan, porque que haya listas negras, pues sabemos todo el mundo que existen listas negras en todos lados, pero poder demostrarlas es lo complicado, batallarlas, muy complicado, porque batallarlas te tiene que ir por medio mundo a trabajar. Eso demuestra, esto es una parte de la lucha de las listas negras. Pero nosotros vamos a seguir dando la batalla, lo tenemos claro. Muchas veces nos preguntan a nosotros, ¿tú te vas al 2016 y hubieras arrancado haciendo otra vez lo mismo? Arrancamos lo mismo, haciéndonos. Porque nosotros como de 2016 para acá, hemos crecido como personas, tenemos alrededor una gente fantástica que lucha con nosotros codo con codo, colectivos que tenemos nosotros alrededor que son gente fantástica, y lo que conoce en este mundo es mucha gente buena, y que tú, como estás dando una lucha tan digna, pues dices tú, que esto hay que repetirlo, esto merece la pena darlo, te sientes lleno, te sientes libre. Pues tú desde cualquier sitio nosotros te decimos, tú eres un corrupto, tú eres... porque nosotros desde la grúa le cantábamos las 40 al que pasaba por del comité, ¿vale? Y esa libertad, este mismo se lo dio al director de Navantia. El director de Navantia empezó a liarle la grúa, que lo reconoció, que iba vestido de trabajador, y empezó a liarle la bronca desde arriba. Esa libertad no tiene precio. Sí. Esto no tiene precio. Sí, la libertad de la dignidad. Esto no tiene precio, de poder decirle a cualquiera lo que tú piensas, que los trabajadores, pues muchos los criaturas pues se tienen que callar porque es normal, pero nosotros en las circunstancias que estamos, nosotros somos muy felices como estamos, que no tenemos dinero para lujo y vamos llevando la vida poquito a poco como podemos para adelante, pues sí, pero nosotros no somos personas que necesitamos una gran casa, no somos personas que necesitamos grandes lujos, nosotros con poquita cosa somos felices, no nos hace falta, entonces nosotros nos llena esto y pues se han encontrado con dos enemigos bastante duro de roer, bastante duro. Duro de roer. Y yo no quiero robar ya mucho más tiempo porque sé que, pues bueno, lo hablábamos antes, ¿no? Pero la represión y todas estas cosas también genera, pues, quita mucho tiempo de vida, entonces no quiero robaros mucho más. Pero sí me gustaría como abrir una última palabra por si hay cualquier cosa que vosotros queráis añadir. Este es vuestro lugar y vuestro espacio. Así que si cualquier cosa que queráis añadir, pues lo dejo. Yo, y ahora Jesús seguro que querrá, yo añadir, dar las gracias a todos los colectivos que han estado con nosotros. Las gracias a todos los compañeros
que fuera y dentro de la grúa han estado con nosotros. Y ese a la familia también, que nos hemos sentido más arropados por ellos. Y seguro que se me olvida alguien que Jesús querrá decir. No, agradecido a tanto y tanta gente que igual ni conocemos y nos han prestado seguro la solidaridad y nos han dado repercusión. Y es que ha habido tantos ejemplos bonitos que te quedas tú, que los recuerdas y se te saltan las lágrimas, que eso es lo que te llena. No es que te llene ese momento, sino te llena la época tan de falta de conciencia que ha habido, sí. Y te remonta al 2016 y ahora 2026, que hemos creado ilusión, una ilusión de organizarte, de saber cuáles son tus derechos, de que el compañero que tenga un problema pueda tener un teléfono y que alguien le escuche lo que le den cita, sí. O no te pueda atender porque tú no eres afiliado, no porque tú no tienes un año para poder prestarte la... Pues conseguir testigos también para nuestros juicios, que a lo mejor antes no hubiera conseguido tú ningún testigo y ya nosotros para nuestros juicios tenemos nuestros testigos ya ahí preparados, que a muerte con nosotros. A mucha gente pues agradecido en muchos sentidos. Claro, como dice, la repercusión que hemos tenido, toda la gente que han compartido y se han mostrado en nuestras redes sociales apoyándonos. Seguro que se nos deja muchísima gente, seguro, no nos acordamos, pero hemos agradecido a muchísima gente. Yo quiero agradecer incluso a lo mejor hasta pedir perdón a los quebraderos de cabeza que le hemos producido, a la familia, que ha habido mucha... Ha habido ciertos bulos que han hecho daño en la familia, ya no solo a nosotros. A nosotros no, porque como decimos, estábamos bien, pero la familia no sabía. Nosotros estamos en el ojo del huracán, pero la familia no sabía qué ocurría ahí adentro. Ha llegado a decir que nos querían bajar a la fuerza, imaginaros. Pues ese es el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Y después a los compañeros de CTM, que ha sido un lujazo y una tranquilidad para nosotros estar nosotros ahí arriba, sabiendo que estaba todo controlado, aquí estos fieras y esas fieras peleando, cómo se ha levantado la conciencia incluso en compañeras, en familias nuestras, atreviéndose a hacer vídeos, la satisfacción para ellos de sentir que a nosotros se nos quiere, que nosotros nos rodeamos de gente con una calidad humana que es imposible, impensable antes, pero ahora pues que nosotros hemos dado este paso gracias a mucha gente, mucho sacrificio también, pero esto ha sido algo donde se ha unido lo que llevamos trabajando. Sí. Y yo creo que ahí se va a quedar marcado para en la historia, el tiempo, sí. y que no es para que se quede marcado, sino para que ese ejemplo que a nosotros nos lo dieron los compañeros del astillero, en el Puente Carranza, en Bazán, aquí en las vías del tren de Cádiz. Pues de ahí venimos nosotros, que no se nos olvida, y queremos caminar para un futuro mejor para la Bahía de Cádiz y para las nuevas generaciones. Y la parte más bonita de esto es cuando vamos a la Universidad de Filosofía y Letras en Cádiz, vamos a tomar café y nos reconoce un grupo de jóvenes, de chavalas, y nos reconoce y se nos acerca, por favor, ¿nos puede explicar qué es las listas negras? Que mañana tenemos una asamblea y a ver si explicamos. Y le dimos, no, todos ustedes queréis que nosotros vengamos y expliquemos, participemos en vuestra asamblea, expliquemos. Y ella, sí, encantado. ¿Qué? Total, que al día siguiente fuimos, dimos la asamblea, muy buen rollo, unas niñas con una conciencia obrera increíble, son estudiantes de 20 años, pero con una conciencia increíble, y para nosotros lo grato es que hemos levantado conciencia, hemos levantado ganas de luchar, hemos levantado esa parte. Para nosotros es la más la que más nos agrada, nos reconforta, para sí. nosotros. Yo recalco eso, sobre todo en la gente que no hace el metal y en la gente trabajadora, que tiene ganas de organizarse en esa juventud. Para mí ha sido el mayor triunfo. Más que si mañana me dan 2 puestos de trabajo. Las compañeras de la sede de la Suiza, sí. ¿Cómo se llama eso? Marta. No me acuerdo, la compañera de la sede de la Suiza. No, de la sede de la Suiza no, perdón, de la sede de Somos Agua. Natalia.
Natalia, ella una de las cosas que nos ha propuesto es allí a Somos Agua a dar una charla a nosotros. Y nosotros estamos encantados. Y nosotros ir a una universidad, ir a un instituto a dar charlas, nosotros estamos encantados porque la extrema derecha se está colando como se está colando. El discurso de la extrema derecha es muy sencillito, es muy básico, pero el discurso el discurso de la izquierda es muy elaborado y hay que explicarlo un poquito más. Y es importante que venga también de la clase obrera. Y para nosotros he dicho que lo organice, que nosotros estamos encantados de ir a Somos Agua y da allí una charla, pero nosotros estamos encantados, y más con un grupo de estudiantes como son en este caso la sede de Somos Agua, que también tiene su conflicto y que nosotros totalmente las apoyamos, vamos. El discurso de la izquierda hay que hacerlo más sencillo. Ya está. Tú hay muchas veces hay cosas más complejas de lo que parece. Tú para comer necesitas un sueldo y levantarte. Tú eres clase obrera. Vamos a luchar por nuestra clase, que es la que movemos el mundo. Chimpú y a trabajar sobre eso. Y quería terminar con que si nosotros hemos estado ahí tanto tiempo, ha sido gracias a todo esto que te hemos comentado. Y también gracias a pensar en la clase obrera de otros países como Palestina, como que sufro yo en una grúa cuando hay niños muriendo gracias a toda la represión. Está claro que yo el ejemplo lo tengo que dar desde mi casa para afuera, pero a nosotros nos daban fuerza ese pueblo palestino o recordar cómo las milicianas o estas compañeras guerrilleras se levantaban entre los fascistas. Pues esto lo tenemos nosotros ahí, interiorizado. Y lo que quiero terminar diciendo es que yo me voy a morir. Y a día de hoy tenemos un concepto de la vida y de la muerte. Yo por lo menos desde que soy niño quiero dejar un mundo mejor. Y dejar un mundo mejor, si estamos organizados, es menos sacrificado. Nosotros hemos sacrificado mucho, pero vamos a aprovechar este movimiento, vamos a unirnos. Y la vida son 2 días, vamos a invertirlo en llevarnos bien con nuestra clase y la guerra contra el capital. Contra los demás. Estupendo, pues nada, ha sido un placer enorme teneros aquí, Jesús y Manuel. Nada, todo el ánimo del mundo. Nosotros estaremos obviamente a pie de calle como siempre con vosotros donde falte. Así que nada, eso. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Importante llevar la palabra. Y a amiga Arzu por prestarnos. Sí, amiga Arzu, importante decirlo que yo pensé que íbamos a pasar más calor, pero en verdad se ha estado bien con la visita y todo el rollo. Corriendo viento. O sea que sí. Pues es importante. Sí. Así que nada, ustedes nos vemos en el siguiente episodio. Así que nada, nos vemos. Un saludo proletario.